Bueno, pues nada, un placer volver a estar aquí con vosotros esta semana. Hoy me gustaría hablar de habilidades humanas en entornos de alto rendimiento, ¿vale? Me he querido centrar en tres puntos importantes eh, que considero que son como los más importantes de cara a, bueno, cuando estamos trabajando, pues, en un proyecto tecnológico, ¿vale? Eh, Creo que no tengo que decir que cualquier duda, consulta que tengáis, para eso está, ¿vale? Para compartir también este espacio y que podamos, cualquier duda, consulta que tengáis, pues podamos tratarla, porque también se trata de eso, ¿no? De que podamos poner situaciones que os hayan pasado, cosas que os hayan pasado que os parezcan interesantes compartir y que, bueno, pues podamos en este espacio también pues ver qué ha podido pasar o intentar ayudar. Me quiero centrar, como os digo, en tres puntos importantes. Como pongo abajo, la meta de hoy es hablar de negocio, que es una cosa que ya comentamos la semana pasada, ¿vale? Gestionar el feedback con maestría. ¿Esto qué significa? Pues obviamente nosotros cuando trabajamos en un proyecto pues siempre vamos a tener a alguien que va a estar por encima nuestra, va a ser la persona que nos va a ir guiando dentro del proyecto y tenemos que tener la capacidad de que ante un feedback negativo sepamos tomárnoslo bien, porque es importante, ¿vale? Y luego construir una marca que atraiga oportunidades, ¿vale? Yo creo que son los tres puntos más importantes de cara sobre todo cuando estás empezando, ¿vale? ¿Qué es un traductor tech? Bueno, pues yo a traductor tech lo llamo a un perfil que es capaz de eliminar la fricción entre la ingeniería y el resto de la empresa, ¿vale? Es como una persona que es capaz de explicar lo que hace a cualquier departamento de la compañía, porque no tenemos que olvidar que en una empresa no solamente hay departamentos técnicos, nos vamos a encontrar con recursos humanos, nos vamos a encontrar con departamentos comerciales, con departamentos administrativos y tenemos que tener la capacidad de poder hablar con cualquiera del resto de los departamentos de la empresa en un mismo idioma, ¿vale? ¿Cuál es el problema que tenemos? Pues efectivamente que la mayoría de las veces de los proyectos fallan por esta falta de comunicación, ¿vale? Porque, por ejemplo, en mi caso, me pongo como ejemplo. Yo no soy una persona técnica, pero ya llevo muchos años en el sector, entonces, bueno, tengo cierta capacidad, no digo la capacidad completa, pero tengo cierta capacidad de entender a los perfiles técnicos. ¿Qué sucede? Que hace años a mí me hablabas de una tecnología y eso como si me hablaran en un idioma completamente distinto. Entonces, también he tenido la suerte que he dado con compañeros que me han ido enseñando, me han ido explicando de manera pues muy fácil y esto pues también me ha ayudado a que en mi trabajo pues tenga la capacidad ahora pues de hacer las cosas que hago, ¿no? Entonces, vamos a centrar, como os digo, en estos tres puntos que yo considero que son importantes recalcarlos y tenerlos en cuenta pues de cara a cuando empecemos a trabajar en un proyecto tecnológico. El eje principal, ¿no? La comunicación entre mundos. Que esto es básicamente pues, cuando los perfiles no técnicos sienten que el equipo tech habla otro idioma, que es lo que os decía, ¿no? Tenéis que tener en cuenta que, como os comentaba, en la empresa no solamente existen departamentos técnicos. La gran mayoría, el 80% de las personas que hay en la empresa son personas técnicas de distintos entornos tecnológicos, pero luego hay un 20% que pertenecemos a otros departamentos. Están recursos humanos, están los departamentos comerciales que se encargan del desarrollar negocio, de conseguir los proyectos, que ellos tienen cierto nivel técnico, están los equipos de administración, etcétera, ¿no? Entonces, dentro de que efectivamente tenemos cierta capacidad de entender de lo que nos podéis hablar, hay veces que si te vas a un departamento técnico, que no es, perdón, a un departamento de administración y empiezas a hablar pues de temas muy técnicos, pues eso va a parecer que estás hablando en un idioma que nadie comprende, ¿no? Entonces sí que es importante que a la hora de que tengáis que explicar cualquier tipo de cosa que estéis haciendo en un proyecto,
tengáis la capacidad de explicarlo tanto para personas técnicas como para personas no técnicas, ¿vale? Y esto es algo que poco a poco pues se va entrenando, se puede ir perfeccionando, etc. Entonces, lo importante siempre es tener esa capacidad y no dar por hecho que las personas que están dentro de los equipos pues son 100% técnicas, ¿vale? ¿Tenéis alguna duda, alguna consultilla? ¿Todo bien? ¿Habéis traído deberes, como he dicho el otro día? ¿Habéis traído dudas, preguntas? ¿No? Yo he traído... Eso no me vale. Pero surgirán, exacto. Perfecto. Algunas técnicas, ¿vale? Uso de analogías. Comparar conceptos abstractos con realidades físicas. Esto pues es básicamente, por ejemplo, he puesto un ejemplo, ¿no? Un servidor es como un camarero en un restaurante, ¿no? Entonces, que tengamos esa capacidad muchas veces cuando alguien nos pone caras raras de que le digamos, bueno, pues mira, esto es, imagínate, pues es esto o esto otro de una forma como muy sencilla, ¿no? Foco en el riesgo y en el valor. Por ejemplo, mal. Tenemos una deuda técnica en el backend. Claro, tú hablas de backend, yo sé lo que es backend, porque llevo muchos años en el sector, pero tú a una persona que a lo mejor lleva poco tiempo trabajando en una empresa tecnológica le dices backend y no sabe lo que significa, ¿vale? Entonces, que tengamos la capacidad pues, de ese mensaje traducirlo de otra forma que sea mucho más fácil para el resto de las personas que hay antes, ¿no? Y luego, pues, un tema importante que yo considero que me he encontrado bastante a lo largo de mi carrera es que, bueno, yo lo llamo ego técnico. No es nada malo, es simplemente pues que a veces tendemos a usar muchas siglas para parecer mucho más inteligentes y en realidad pues, muchas veces tenéis que tener en cuenta que la persona a lo mejor que os está haciendo la entrevista pues no tiene ni idea, por ejemplo, ¿vale? Entonces, intentemos que en ese caso siempre tenemos que intentar usarlas pues cuando hay que usarlas, no para parecer que sabemos muchísimo porque al final pues, bueno, puede ser contraproducente también. Tener en cuenta que cuando hacéis un proceso de selección nos vamos a encontrar dos escenarios, que son las entrevistas de recursos humanos y las entrevistas técnicas, ¿vale? Entonces, en las entrevistas técnicas os van a entrevistar personas técnicas. Por lo tanto, ahí tenéis que explayaros, tenéis que contar muy bien lo que hacéis, todas las tecnologías y estas cosas. Cuando hacéis la entrevista de recursos humanos tenéis que hacerlo también, pero intentar que el mensaje sea fácil de contextualizar, ¿vale? Porque como os digo, podéis dar con una persona que lleve muchos años en el sector y que entienda de lo que estáis hablando, pero pues, la mayoría de las veces pues, los técnicos de selección no llevan mucho tiempo en el sector porque ahora mismo pues, bueno, es un puesto que se está moviendo bastante y es bastante recurrente en el mercado, pero sí que es verdad que a lo mejor encontrar perfiles que lleven muchísimos años en reclutando perfiles tecnológicos es complicado. Entonces, pues bueno, te vas a encontrar con que muchas veces os van a poner ahí unas caras como no sé qué me está hablando en un idioma que no comprendo y bueno, pues que en la medida de lo posible siempre tener en cuenta esos escenarios. O sea, digamos que el primer filtro que vais a hacer siempre va a ser con recursos humanos porque es la primera toma de contacto que tenéis con la empresa. Y si todo va bien en esa entrevista, pues vamos a hacer la entrevista técnica. Que ahí es donde realmente pues, os tenéis que explayar y contar y explicar todo lo que sabéis hacer. ¿Vale? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿No? Bien. La gestión del feedback. Esto es súper importante porque por experiencia yo me he dado cuenta de que no todo el mundo se toma bien cuando le dices que algo no está del todo bien, por decirlo así, ¿vale? ¿Qué nos encontramos? Nos encontramos con, a ver, tener en cuenta que cuando vosotros os incorporáis a un proyecto, sobre todo cuando sois perfiles junior, o sea, y también tenéis que pensar que en algún momento vais a ser seniors y vosotros daréis feedback a personas junior. Entonces, cuando vosotros os incorporáis, siempre vais a tener personas que ya llevan tiempo trabajando en el sector, que a nivel técnico pues ya llevan muchos años trabajando en proyectos y
obviamente, a veces, pues, os dirán si algo está bien, si algo está mal, etc. Tenemos que tener la capacidad de tomar ese feedback de manera positiva. También os digo, yo sé que no todo el mundo tiene la capacidad también de decir las cosas bien. Hay personas que son muy amables y te van a decir las cosas de una manera pues muy afable, muy dinámica. También nos podemos encontrar con lo contrario, con personas pues que a la hora de decirte las cosas te sueltan todo el tocho y claro, pues tú te das con una cara de póker que muchas veces no sabes qué hacer. Pero ahí vosotros tenéis que tener la capacidad de entender que vosotros algún día también estaréis en ese rol y que pues probablemente os tocará dar feedback a personas junior, ¿no? ¿Cuál es mi consejo? Mi consejo es que no entréis en debates ni en historias en confrontamientos, cuando alguien, pues a lo mejor no os dé el feedback de una manera maravillosa, porque al final esto lo que va a generar son malos rollos dentro del proyecto. Realmente esto no lo queremos, o sea, tener en cuenta que vosotros siempre tenéis que pensar en, en vuestro clima laboral, por decirlo así, que vosotros estéis cómodos, que estéis bien dentro del proyecto y que, bueno, teniendo en cuenta de que cada uno es de su padre y su madre, pues tenemos que aprender a recibir esos feedback de la manera que nos lo den, de una forma tranquila. Como pongo abajo, en una buena cultura de empresa, lo que no vamos a buscar el error en el sistema, ¿vale? O sea, perdón, vamos a buscar el error en el sistema, no el culpable en la oficina. O sea, de hecho, os puedo asegurar, y esto os lo digo también como anécdota propia, por ejemplo, en mi equipo, cuando hay un error, lo asumimos todos. Yo no llego, y cuando pasa algo, digo, no, es que ha sido tal persona que señalo a la persona. No, oye, ha pasado tal cosa, nos hemos equivocado, no pasa nada. Es más, hay veces que hasta yo misma asumo errores de personas del equipo, porque considero que todo el mundo, como digo, somos personas, todo el mundo nos equivocamos y yo no puedo llegar y decir, no, es que ha sido este o esta la que ha cometido el error. No, yo no. Yo me lavo las manos ya, pero el día que yo cometa el error, ¿qué pasa? También pueden decir, no, es que ha sido ella. Entonces, yo nunca voy a estar preguntando, ¿y esto de quién ha sido, quién ha tenido la culpa o qué ha pasado? No. O sea, yo lo que quiero es que me llegue el equipo y me diga, oye, Isabel, ha pasado esto y vamos a hacer esto para solucionarlo, ¿vale? Que realmente esa sería un poco o sea, la forma de dar la vuelta. O sea, se ha cometido un error, ha habido un fallo, lo que sea, tenemos que tener la capacidad de decirlo, pero en el momento que lo decimos también tener la capacidad de proponer una solución a lo que ha pasado. Porque eso, dar por hecho que siempre va a ser así. Cuando vosotros cometáis un error o pase algo, van a estar esperando a que vosotros propongáis una solución. Entonces tú ya tienes que estar automáticamente pensando en cómo vas a solucionar cuando vayas a contar lo que ha pasado. Oye, ha pasado tal cosa, muy bien, vale, nadie te va a montar un pollo. Bueno, depende también, os digo, puede haber un porcentaje que se caliente y la líe, pero lo normal es que no pase nada. Muchas veces tenemos ese miedo de, joder, ahora lo voy a contar y me van a montar un pollo aquí delante de todo el mundo. No suele pasar eso, no es el escenario apocalíptico que nos imaginamos. A veces puede haber algún enfado, pero nada que bueno, pues sea solucionable, solventable, ¿no? Por eso yo recomiendo que cuando pase algo, vosotros tengáis esa capacidad de decir, vale, ha pasado esto. ¿Y qué solución propongo? ¿O qué soluciones propongo? Vale, esto, puedo hacer esto, 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 esto. Entonces tú ya llegas con una solución para ese problema y quedas bien. O sea, van a decir, jo, pues mira, ha pasado esto, ha sido transparente, que es algo muy bueno, y además ha venido por una solución que, oye, pues en tanto tiempo me va a tener hecho tal cosa, ¿vale? Os lo digo porque yo todas estas cosas las he ido aprendiendo sobre la marcha cuando me he encontrado con un montón de situaciones, porque al final te pasan muchas cosas. Y hay veces que te llegan y te dicen, oye, ha pasado, se me ha caído, por ejemplo, se me ha caído un candidato, se incorporaba hoy, el proyecto está esperando a que llegue y resulta que no llega. Y vale, ¿y qué hacemos? Y tú, ¿qué hacemos? Entonces, claro, o sea, ¿qué hacemos? Pues yo cuando pasaban esas cosas llegaba y según decía la cosa yo ya había pensado en
Oye, pues sí, ha pasado tal cosa, pero tranquilo, no te preocupes. Mira, he pensado que tal, voy a dedicarle X tiempo a esto, voy a ponerme con esta posición y para las 2 de la tarde voy a intentar tenerte un par de candidatos más. O sea, siempre tener ese compromiso de poder solucionar las cosas, porque también es importante. Si nosotros damos una palabra de que vamos a hacer algo, tenemos que hacerlo. No vayamos a decir que vamos a hacer algo y no seamos capaces de hacerlo. También. O sea, que dentro de las posibilidades que tengamos, la solución sea algo que podemos hacer, no algo que no podemos hacer. ¿Vale? ¿Bien? ¿Dudas? ¿Nada? Cualquier cosa, aunque no tenga nada que ver, ya sabéis que podéis preguntar o lo que sea. ¿Vale? Yo tengo una duda. En caso de que hayas cometido tú mismo el error, Sí. ¿recomiendas no mencionarlo mucho o ser más directo a la hora de decírselo a tu superior? Hay que ser transparente, sí, ¿vale? O sea, depende de lo que hayas hecho, a ver si es una cosita que se puede solventar. Yo hay veces que he hecho cosas que digo, va, si esto lo puedo arreglar antes de que pase cualquier cosa, lo arreglo y ya lo cuento. Oye, ha pasado tal cosa, pero ya está arreglado, ¿vale? Si es algo que tú ves que no se puede arreglar en el momento y que puede llevar algo o puede arrastrar algo que sea más grande o a más personas del equipo, yo recomiendo decirlo en el momento y, oye, pues mira, propongo hacer tal cosa o nos ha pasado tal cosa en el equipo, si es entre varios, oye, pues mira, vamos a hacer esto, 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 pero siempre intentar ser transparente. O sea, por eso hago mucho hincapié porque a veces incluso esa persona va a poder ayudar. Hay veces que a lo mejor, pues, sobre todo cuando sois más junior, os cuesta un poco arrancar. Oye, se lo contáis a alguien, incluso a un compañero que es un poco más senior y os dice, ah, nada, tal, no te preocupes, que esto lo arreglamos en un momento. Y dice, ya te va a echar una, ¿sabes? Entonces, no tengáis miedo a decirlo porque os digo, o sea, venimos un poco con la presión de, Buah, es que voy a llegar y me van a echar una bronca increíble ahí delante de todo el mundo. No, o sea, os digo, el entorno tecnológico, a mí lo que me ha sorprendido es que, a diferencia de otros sectores, y hablo porque he trabajado en otros sectores distintos, sí que es verdad que las formas son muy distintas. Claro. No es algo que te lleguen y te vayan a echar la bronca delante de todo el mundo. Te cogen, te llevan a una sala, si te tienen que decir algo y te lo dicen a ti tranquilamente sin que el resto de las personas se enteren. O sea que en ese sentido intentamos siempre que el entorno sea muy cómodo también, porque si no, si yo te echo una bronca de primeras, ya nunca me vas a decir nada. Cuando pasen cosas vas a decir, no, no, ya no voy porque esta mujer me va a montar una que no vea, entonces yo voy a intentar solventarlo como sea y ya después, entonces, pues la transparencia y la confianza para mí es muy importante. ¿Vale? ¿Más cosas? ¿Bien? ¿Sí? Bueno, esto es un poco al hilo de lo que veníamos contando, ¿no? Que, a ver, un segundo que lea. Exacto. Lo primero que pongo, que cuando algo se rompe en producción, que la calma es lo más importante. ¿Por qué? Porque nos pasa exactamente lo mismo. Se rompe algo, bueno, entramos en crisis ahí, todo el mundo súper nervioso, ¿qué ha pasado? ¿Qué hacemos? Ten en cuenta que cuando nos ponemos nerviosos no tenemos capacidad de pensar, de poder hacer o poner una solución, ¿no? O sea, podemos entrar en crisis, sí, porque nos pasa a todos. De hecho, bueno, pues es muy común que, no sé, se te va alguien. Pues, por ejemplo, a nosotros hoy se nos ha ido una persona que se nos acaba de incorporar y ha dicho, mañana ya no vengo. Y es como, ah, miércoles. ¿Sabes? Que encima es un proyecto súper importante, me ha dejado tirada y ¿ahora qué hago? Te pones nerviosa, pero dices, ¿y qué gano estando nerviosa? Pues no tengo capacidad de pensar ni de saber cómo reaccionar. Bueno, pues como hemos cogido, hemos dicho en el equipo, ya está, son cosas que pasan. Vamos a ver qué hacemos. Venga, tú haces esto, yo me encargo de esto otro. Y entre todos lo hemos solucionado. Al final, o sea, esto es, vamos a vivir en un entorno siempre y es normal, porque vivimos con tiempos, vivimos con equipos de trabajo, no trabajamos de manera individual y eso nos saca un poco de la zona de confort, porque al final cuando trabajas con compañeros, pues cada uno es de su padre y de su madre, con unos te llevarás mejor, con otros te llevarás un poco peor, pero como ya os dije el otro día, o sea, tenemos que tener la capacidad de que cuando pasa algo, poder trabajar de una manera calmada y en equipo, súper importante, ¿vale? Como os digo, es comunicación inmediata, no buscar excusas, poner soluciones.
Porque eso también tendemos a hacerlo mucho, a poner excusas cuando pasa algo, ¿vale? No, es que no sabía, es que tal, es que no sé, es que yo ayer no estuve. Cuando pasa algo en el equipo lo tenemos que solucionar entre todo el equipo. Y una cosa súper importante es que los errores nos tienen que servir de aprendizaje, ¿vale? Súper importante. Si cometemos un error, que no nos vuelva a pasar. Tenemos que intentar aprender de lo que ha pasado, de cómo lo hemos solucionado y tener la capacidad de que eso ya no nos vuelva a pasar. No quiere decir que no nos pueda pasar otra cosa, nos puede pasar, obviamente, pero eso mismo ya no. Tenemos que tener la capacidad de decir, ostras, esto me ha servido para saber que esto ya no lo tengo que hacer o que esto otro no lo haga así o lo hago así o de esta otra forma, ¿vale? ¿Preguntas? ¿Nada? Hoy estáis súper tranquilos. Sí. Genial. Vale. Marca persona. A ver, esto para mí es algo súper importante, ¿vale? Muy, 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 muy importante. Isabel, antes de que avance, yo sí que tengo una pregunta. Claro. Comentas el tema de lo que busques la solución, que te hagas cargo del error. Una de las cosas más frustrantes, yo hablo desde la experiencia, ¿no? Es cuando todas las indicaciones o cuando todo lo que te han explicado desde arriba o el cliente pues son incorrectas, ¿no? También Entonces, pasa, exacto. el trabajar con esa capacidad de adaptación y la frustración que te va a conllevar las horas y el desempeño, o sea, un poco también por tu experiencia y cuando te conocí me acuerdo que tú me decías que gestionabas mucho el estrés, ¿no? De los equipos y demás. O sea, esa parte yo creo que sobre todo por el tipo de proyectos y de perfiles que estamos aquí ahora hablando y formando, se van a encontrar. Exacto. Un cliente que hoy pide una cosa, pero que en un mes y medio lo ha girado y hay muchas horas de trabajo, ¿no? Por parte de esos equipos. O sea, cómo se trabaja esa frustración, cómo se trabaja en equipo y cómo se afronta hacia el cliente. Y hay una parte también que creo que seguro nos puedes ayudar y es, por supuesto, que aceptamos el error, pero también hay que ser en un momento dado de decir o indicar que ha existido ese error. Exacto. Y los motivos a veces son importantes también para no volver a cometerlos. De hecho, al final de la presentación hay una cosa que digo y es que saber decir no a algo también es parte de ser un buen traductor, ¿vale? O sea, explicar las consecuencias técnicas. O sea, al hilo de lo que decía Laura, nos vamos a encontrar muchas veces con esa situación, que nosotros nos vamos a incorporar para un proyecto, nos han vendido una cosa, llegamos, pero ya no os digo de recursos humanos, porque tened en cuenta que recursos humanos os va a transmitir una cosa que le han transmitido a ellos, ¿vale? Esto os lo digo porque yo he estado en ese rol, yo sé lo que a mí me han llegado y luego me ha llegado la persona a la que le he hecho la entrevista, se ha incorporado y cuando ha estado en el proyecto me dice, oye Isabel, es que esto no tiene nada que ver con lo que tú me dijiste. Yo transmito. Ojalá yo tuviera la capacidad de estar en el proyecto y decirte, pues mira, esto, lo otro. No tiene por qué pasar, pero puede pasar, ¿vale? Que os transmitan una cosa, os incorporáis y luego resulta que de lo que os han dicho a lo que hay un trabajo enorme. Os vais a encontrar con más trabajo del que hay. ¿Qué pasa? Que esto a veces llega, pues mira, hay una situación justamente como dice Laura. Yo tengo un chico que mañana tengo que hablar con él porque efectivamente se incorporó hace cerca de un año. Ha estado muy bien en el proyecto, pero de la noche a la mañana pues han ido personas de otras empresas, a él le ha recaído más trabajo del que tiene, está muy desbordado y se ha encontrado con una situación que es frustrante para él, porque no sabe cómo gestionar. Entonces, yo lo bueno, creo que es algo bueno que tengo y es que intento dar tranquilidad a los chicos, que ellos puedan llamarme, escribirme y contar lo que les pasa en cualquier momento, porque considero que es importante estar ahí. O sea, yo no soy una persona técnica, pero les puedo aportar o puedo hablar con el cliente o lo que sea, ¿no? Entonces, ¿qué estoy haciendo yo? Pues yo he quedado con él mañana vamos a hablar, quiero que me cuente tranquilamente qué le pasa, con qué se ha encontrado, qué le han dado, qué no. Y con eso hacemos un plan de acción, es decir, ¿qué puede pasar? Pues lo más probable, ¿qué es lo que pase? Pues que yo tenga que hablar con su responsable en proyecto, contarle lo que está pasando y ver soluciones. Es decir, si necesitas incorporar a alguien más,
incorporamos a alguien más, pero o sea, se puede estar trabajando más horas de las que hay en una jornada durante un periodo pequeño de tiempo. Todo el mundo lo hemos hecho, pero que sea muy largo en el tiempo, no, porque eso quema, frustra y al final la persona pues se va a querer marchar del proyecto y eso pues es una putada para todos, ¿vale? Entonces, si podemos poner medidas, lo importante siempre, como os digo, es tener esa capacidad de poder contarlo, no cuando tengáis el primer pico de trabajo, porque como os digo, hay veces que pasan cosas, tenemos que quedarnos un poco más, damos el callo, etcétera, pero cuando ya viene siendo algo muy recurrente en el tiempo, que no es de un día, 2 días, una semana, sino que es una semana, otra semana, otra semana, y ha pasado un mes y es la tónica, eso ahí tenéis que levantar la mano y contarlo. Oye, mira, está pasando esto, yo no estoy cómodo. O sea, no tenemos por qué aguantar situaciones que nos van a poner en estrés, ¿por qué no? O sea, porque tener en cuenta que el trabajo es algo que nos tiene que dar felicidad, por decirlo así, ¿no? Que nosotros, cuando nos levantemos por la mañana, digamos, jo, qué guay, me voy a ir a trabajar aquí, voy a ver a mis compis, me encanta lo que hago, tal. Si yo me levanto y ya digo, joder, ya tengo que aguantar a este o a esto otro, uy, toda la carga de trabajo que tengo hoy, cuántas reuniones, no sé a qué hora voy a terminar. Voy a empezar ya con una bola en la cabeza que mal. Entonces, como os digo, si algo se puede hacer, se puede hacer, si algo no se puede hacer, no se puede hacer, pero ser siempre transparentes y cuando hay alguna situación que se escapa de nuestras manos y que nos genera pues cierto estrés o lo que sea, levantemos la mano y hablemos con nuestra persona responsable inmediata que tengamos, ¿vale? Porque como os digo, esto os puede llegar a frustración porque hay veces que no son conscientes de que os dan trabajo, os dan trabajo, os dan trabajo, pero el día tiene unas horas y también tenemos vida después del trabajo, ¿vale? Entonces, pues bueno, como decía Laura, tener esa capacidad de poder transmitir siempre cualquier problemática que tengáis, ¿vale? Eso no significa que, yo siempre digo, hay veces que vas a querer tirar la toalla, te vas a levantar y vas a decir, va, mira, chaval, esto no tengo por qué aguantar. Pero es que eso os lo vais a encontrar en cualquier proyecto. No es algo que digas, me pasa aquí y si me voy a otro sitio lo voy a solucionar. No, puede ser peor o no, pero siempre va a haber situaciones de estrés porque, a ver, esto es un sector muy bueno, que tiene mucha proyección, que te va a permitir crecer mucho, que te va a permitir tener un buen salario siempre, pero también tenéis que ser conscientes que tienen responsabilidad, o sea, que hay una responsabilidad, ¿vale? Que aunque parezca que lo venden todo como muy bonito, es muy bonito, pero hay responsabilidad, ¿vale? A ver, yo os digo, yo por experiencia, a mí es algo que me gusta, o sea, es algo que me ha ayudado a aprender, que me ha hecho conocer muchas cosas, que veo que es un sector que va a tener mucha progresión siempre, porque la tecnología es algo que nunca para, y como os digo, lo conté el otro día, yo llevo 20 años ya trabajando en el sector. Yo vengo de trabajar en una cosa totalmente distinta a esta. Y me enganchó desde el principio. He tenido situaciones de todo tipo. He vivido picos de estrés enormes. Siempre tengo picos de estrés, porque hoy, como os digo, nos ha pasado esto a primera hora de la mañana, a las 8:30 estaba en el gimnasio tan tranquila, me he tenido que ir corriendo, digo, y ahora tengo que, joder, y te fastidia. Iba para mi casa diciendo, joder, ya tengo que dejar de entrenar porque ha pasado esto. Ya, bueno, pues luego he pensado, bueno, es parte de mi trabajo. Si no quisiera este tipo de cosas, pues estaría trabajando otra cosa, más tranquila, más tal. Pero como me gusta esto, me tengo que adaptar. ¿Que me tengo que marchar? ¿Me fastidia? Pues ya entreno mañana un poco más. Ya está. Me lo tomo con filosofía, ¿vale? Porque si no, también tener en cuenta que si ya empiezo mal desde por la mañana, lo que puede pasar es que me llegue un compañero, me cuente tal cosa, ya le gruña. No, nadie tiene culpa de nada. Esto ha pasado porque ha pasado, no estamos en la mente de las personas. Cada persona es libre de elegir lo que quiere, lo que no quiere, pues ya está, se ha querido marchar, pues nosotros ponemos solución, ya está. Por eso os digo que a veces
pues pasan estas cosas. Os llamarán para una guardia, otras veces no, a veces haréis guardia, no habrá pasado nada, otras veces sí, o siempre pasarán tu guardia, que eso también yo tenía compañeros que, joder, es que siempre pasan las cosas cuando estoy yo. Pues bueno, son cosas que no o sea, no son cosas que se quieran, ¿no? Las cosas pasan cuando pasan y bueno, pasan cuando están, pasan cuando están. No es que se rompan justo cuando está esa persona, ¿no? Pero tenéis que tener esa capacidad de decir, jo, me ha pasado tal cosa, y esto pasa muchísimo. Tú has quedado con alguien a las 7 de la tarde y guau, qué bien, he quedado, me voy a echar un partido de pádel, me voy a hacer tal cosa, no sé qué, y a las 6:30 o 7 menos cuarto se jode algo. Y ya estás reventado por dentro y dices, me cago en la leche. Y ahora había quedado, yo qué sé, o quedas con alguien para tomar algo. Y ahora había quedado, dile tú que no, va a aparecer una excusa. Así a veces me ha pasado. Pero bueno, es parte de, ya os digo, ahora hay veces que, os digo, sobre todo cuando era más jovencita, estaba soltera, quedaba con alguien, lo típico, oye, es que mira, no puedo quedar, yo, no quiere que sea una excusa barata. Pues no, no es una excusa barata, es que de verdad me ha pasado. Entonces, pero os digo, son cosas que no podemos evitar, que tú no puedes coger y decir, me piro, chao, ya lo arreglaré mañana. No, es que mañana a lo mejor es tarde, no se puede arreglar. Entonces, bueno, pues tenemos que tener la capacidad también de saber que esas cosas pueden pasar. No digo que pasen siempre. Voy. Yo tenía otra pregunta. Ah, vale. Te quería preguntar un poco sobre ese rol de comunicador entre el equipo técnico y el cliente o el equipo técnico de recursos humanos. ¿Cuánto habitual es que una persona como con perfil técnico ocupe ese rol? Pues todo depende de la persona. O sea, esto es como todo. Hay personas, yo he tenido compañeros técnicos que se han querido meter dentro de, o sea, como facilitador, como digo yo, y personas que, como por ejemplo en mi caso, que yo vengo de recursos humanos y ahora estoy más en la parte técnica sin ser técnica. Entonces, bueno, va un poco en función de la persona. O sea, yo creo que eso, como digo yo, las evaluaciones de desempeño, a mí, por ejemplo, siempre me han dicho, jo, pues se te daría genial estar en el área de operaciones. Pues yo era algo que ni me proponía, que era algo, pues no sé, ¿sabes? No me veo ahí con los técnicos para arriba y para abajo. Pues ahora me encanta estar con ellos, o sea, me gusta estar con ellos, me gusta, o sea, tener la capacidad de poder ayudarles, de poder estar ahí, de saber que me escriben a cualquier hora y que hay alguien que te responde. De hecho, hay veces que se ríen porque me dicen, es que pareces un bot, porque si escribimos a las 12 contestas, si escribimos a las 6 de la mañana contestas. Ya, pero es que tengo que estar ahí, porque si no, si os pasa algo, hay veces, es que incluso situaciones personales, yo qué sé, de que te has tenido que ir a urgencias a llevar a tu hijo o a tu padre o lo que sea, y ellos me escriben, oye, ¿sabes? Me tengo que marchar, pues yo tengo que avisar al cliente de que no vas. Entonces, tener la cosa de decir, bueno, es que Isa sé que está ahí, me va a contestar, va a estar, pues eso depende un poco de la persona, por decirlo así. ¿Y como qué características crees que son como súper importantes para este tipo de perfil? Desde nuestro lado, que nos hemos aquí un perfil más técnico. ¿Y queréis a la parte de operaciones, por decirlo así? A ver, yo, por ejemplo, creo que a mí lo que me ha funcionado es tener la capacidad de estar, o sea, de empatizar con los compañeros, de darles esa confianza de que me pueden contar cualquier cosa, aunque por dentro digan, me cago en la leche a que me han liado, pero tener la capacidad de no mostrarme enfadada ni nada. Luego, obviamente, tener buena comunicación también, porque hay veces que cuando te están trasladando el problema tú tienes que llegar y decírselo al cliente, entonces tienes que saber cómo transmitírselo para que no se cabree, no te la líe o no quiera, bueno, pues cualquier cosa, ¿no? Entonces, bueno, pues tener como esas capacidades. Pero yo creo que sobre todo ser empáticos, tener capacidad de comunicación, de escucha, entender las cosas que pueden pasar dentro del equipo y sobre todo pues que la gente también, o sea, darles confianza. Yo siempre digo, yo cuando entra alguien en el equipo partimos de un 100% de confianza. A medida que van pasando cosas, la confianza puede bajar, pero si todo va bien y entre
entre los dos, pues, oye, me cuenta, le pregunto, me dice, oye, Isa, pues mira esto, lo otro, todo perfecto. Pero yo creo que eso es importante. Laura. Yo no sé si por el chat ahí no me he fijado. No, yo estoy pendiente. Ah, vale. Estoy pendiente. Digo, porque no lo veo. Mirarlo porque No lo veo. me he escapado. A raíz de lo que te estaba escuchando, claro, yo pensaba, tú trabajas con muchos tipos de clientes. Sí. Y yo tengo muchas personas que trabajan en el ámbito de la tecnología y tengo personas que han entrado en consultoras muy grandes con proyectos a cliente, un poco me imagino que como la vuestra. Sí que veo una diferencia tanto en vosotros que habéis venido aquí como otros compañeros de otras entidades, de otras empresas que también dais servicios a los clientes, o sea, dais proyectos a cliente, versus las grandes corporaciones que tengo, por suerte, por desgracia, sobrinos que han pasado por allí y no lo han vivido muy bien. Yo no quiero decir con esto, yo sé que hay perfiles para todos los trabajos, tipo, exacto. Y que a todo el mundo. Entonces, ahí también me gustaría, si tú pudieras hablar de tu experiencia, ¿no? Ellos ahora mismo se están formando para acceder a un servicio, a un sector técnico que es muy amplio, o sea, tienes desde la gran, bueno, Deloitte ahí enfrente. Exacto. ¿O IBM por ahí arriba? Sí, desde las grandes, muy grandes, que muchas veces pueden parecer que son las más conocidas y que nos obcecamos en que tienen que ser nuestro futuro, que tienen también sus cosas buenas y malas, las medianas. Y luego yo creo que también hay una parte dentro del sector tecnológico y es que a día de hoy prácticamente un Decathlon o un Danone también contacta perfiles técnicos porque necesitan un desarrollo de trabajo, ¿no? Entonces, un poco ver las diferencias hacia bueno, y luego cada uno que elija, ¿no? Exacto. A ver. Es un poco la pregunta, es un poco amplia. No, además me parece algo súper interesante porque, o sea, yo he trabajado en ambos ambientes. He trabajado en empresas más pequeñitas y en multinacionales como ahora NTT Data, que antiguamente era Everis, ¿no? Trabajé también en Avalora, que es la división tecnológica de OHL, del grupo Villarmir. Por eso os digo que divisiones de tecnología nos vamos a encontrar en un montón de situaciones, ¿no? Entonces, por experiencia, y esto también hablo en base pues, a compañeros que me han contado. A ver, ¿qué te aporta entrar a una empresa grande? Las empresas grandes tienen departamentos gigantes. Entonces, la burocracia es una máxima. O sea, ahí hay procedimientos absolutamente para todo, todo, todo. Y hay veces que tener comunicación con un cliente es complicada. Es decir, tú vas a estar haciendo tu trabajo, pero si le quieres decir algo al cliente no vas a tener la capacidad porque para eso ya está una persona que a lo mejor tiene mi rol o un rol superior y, oye, pues sí que es verdad que por experiencia está todo súper procedimentado, no te puedes salir y los planes de carrera, o sea, yo, por ejemplo, cuando, y hablo de mi experiencia, cuando he trabajado en ese tipo de empresas, me he marchado porque no veo posibilidad de crecimiento. Aunque parece muy grande, para conseguir crecer te ponen muchas trabas en el sentido de que tienen planes de carrera muy fuertes. Entonces, vale, o sea, perfecto, a mí no me importa estudiar, yo estudio muchísimo, pero no lo que tú me digas. Yo voy a estudiar lo que yo quiera, también. A mi parecer es lo que veo, es como que todo está súper procedimentado. ¿Qué veo a diferencia, por ejemplo, de una empresa como Appius? Que somos más familiares, que tú tienes la capacidad de hablar con cualquier director dentro de la empresa. O sea, yo, por ejemplo, si yo quería hablar con una persona que tuviera mi cargo entonces en Everis, yo no tenía posibilidad, ni me iba a mirar esa persona. ¿Y tú quién eres? Yo llego allí, llamo a la puerta y me dice, ¿y tú quién eres? ¿Sabes? Pues yo estoy en tu equipo. En cambio, en una empresa más chiquitita, pues tú vas a tener la capacidad de decir, oye, pues yo voy a hablar con el director de tal. O sea, es más familiar, por decirlo así. Vas a tener proyectos. Yo creo que en las dos empresas se manejan los mismos proyectos. O sea, no significa que en una empresa pequeña vas a tener proyectos pequeños. No, yo tengo compañeros que están en el BBVA trabajando, en Generali, en Madrid Digital, tenemos proyectos en Camper, o sea, hay proyectos grandes también. No significa empresa pequeña es igual a proyecto pequeño o insignificante, no. Ah, pero si me voy a IBM de aquí, este va a tener proyectos guay. Nosotros trabajamos con IBM, por ejemplo.
Entonces, yo proyectos de IBM también los tengo yo. Proyectos con Deloitte no, pero sí trabajamos con KPMG, que está aquí, y con Ernst & Young también. Entonces, dices, proyectos. Entre estar contratado directamente y estar contratado con una empresa pequeña, pues eso ya depende de la persona, ¿sabes? O sea, depende un poco de la persona. Yo lo que veo es que entrar en una empresa más grande lo que implica es un procedimiento y una serie de cosas pues que a personas que no les gusta, también os digo. Luego te vas a encontrar con temas de mucha presencialidad. Yo estoy notando que, por ejemplo, todas estas grandes empresas están volviendo a implantar la presencialidad, cosa que, a mi parecer, es retroceder un poco. Porque el sector tecnológico, si de algo nos ha servido el COVID, por suerte o por desgracia, es que nos hemos dado cuenta de que es un sector que se puede desempeñar desde cualquier sitio. No necesitamos estar sentados en una silla en una oficina. Podemos estar en casa, en la playa o donde sea. Mientras nosotros hagamos nuestro trabajo y seamos responsables, nadie nos va a decir nada. Por ejemplo, nosotros seguimos manteniendo el 100% de teletrabajo y así llevamos 5 años, desde que se abrió la oficina aquí, y es algo que a día de hoy no nos planteamos cambiar porque, como os digo, yo parto de una confianza 100% plena. Si alguien me demuestra que no está trabajando, se rompe la confianza y joroba todo el equipo, se pone presencialidad. Si el resto del equipo se le quita el remoto porque una persona no está cumpliendo con su trabajo, pues es un problema, ¿no? Porque todos perdemos un privilegio. Entonces, pues tenemos que hacer todos por hacer las cosas bien. Entonces, yo creo que es un poco lo que, a mi parecer y por mi experiencia, siento que está todo como muy procedimentado, que están volviendo a tener las prácticas, pues bueno, eso, parece que si no vas a la oficina no estás trabajando, que si no vas, pues por ejemplo, yo lo que me encuentro mucho cuando vengo, que, joder, todavía siguen viniendo en traje, aunque a mí yo os lo digo, me chirría un poquito, porque es verdad, y es verdad que hace 20 años cuando empecé, todos los programadores, os lo juro, iban en traje. Estaban programando sentados con traje, corbata, literal, todos. Con el paso del tiempo, es que, o sea, los viernes era el único día que podían ir de sport, y el sport era un vaquero o un chino con zapatos o zapatillas que no fueran deportivas y un polo o camisa. No valía llevar camiseta ni cosas raras, nada. Obviamente, eso de llevar bermudas en verano, chanclas, etcétera, negativo, nada, nada, nada. Tatuajes, nada, piercing en la cara, nada, el pelo súper, bueno, pues como veo todavía por aquí. A día de hoy, por ejemplo, nosotros y en muchas empresas en las que he estado, eso está erradicado. Yo no me fijo en si alguien viene en traje o no. Hombre, hay veces que si vamos, o sea, yo soy la primera que si voy a un cliente me arreglo, pero simplemente porque considero que es un acto de formalidad, ya está. Entonces, pues hay veces que a los técnicos les digo, oye, mañana vamos a tal sitio, poneos un poquito guapos. Dentro de tu estilo, poneos un poquito guapos y ya está. Que obviamente ya se entiende que no me vayas con una sudadera y unas deportivas, pero bueno, dentro de lo que tú consideres que a ti te guste ir arregladito, pues ya está. Pero sin necesidad de ir, pues, con un traje, ¿no? Pero eso ya, como os digo, lo que le gusta a cada uno. Hay personas que le encanta ir en traje. A mí me encanta llegar, ponerme mi traje por las mañanas, ir a la oficina, maravilloso. Si es lo que te gusta, estupendo, ¿no? No hay que criticarlo tampoco, pero como digo. Consejos, si os contrata Deloitte, vais al trabajo y luego ya, una vez que estéis trabajando, se coge siempre el trabajo. Exacto. Bueno, eso es importante. Eso es importante. Yo te lo comento porque tengo la situación personal de un amigo que hizo ciberseguridad. Este chico, además, quería, o sea, lo tiene como el unicornio y lleva 1 año y medio persiguiendo un unicornio que cada vez sale jamás. Exacto. Y yo digo, coge. Pero Laura ha dicho una cosa muy importante, pero súper importante. O sea, entrar en el sector cuesta, lo sabéis. Vais a echar currículums, no me llaman. Echáis currículums, no me llaman. Echáis currículums, no me llaman. Hasta que alguien llame. Vale. ¿Qué puede pasar? Que llame la persona de la oferta que más te gusta. Y dices, bueno, me llama la empresa que justo
era el proyecto que más me estaba molando, la empresa que más me mola. ¡Buah! O sea, maravilloso, perfecto. Puede pasar lo contrario, que te llame justo la empresa que cuando hiciste la entrevista dijiste, "Buah, espero que no me llamen de aquí, vaya caca". Yo os doy mi consejo, cogerlo. ¿Por qué? Es la punta de lanza que abre la puerta al sector. Una vez que estás dentro, nadie te está impidiendo que sigas buscando, pero tú ya estás ahí dentro. Tú ya tienes una experiencia real. ¿Te va a gustar menos? Más, no importa, tú lo vas a hacer bien. Me lo voy a currar, lo voy a hacer bien y eso me va a servir para plasmarlo en el curry. 3 meses, 3 meses, 4 meses, 4 meses, 5 meses, hasta que me llegue la oportunidad, pero yo ya estoy. Yo ya tengo mi contrato, yo ya estoy cobrando, yo ya estoy en un departamento técnico. Y mientras sigo buscando mi unicornio, como dice Laura, pero aprovechar esas oportunidades. Porque al principio cuesta. Y como dije el otro día, después vosotros no vais a tener que postular a una oferta. Habrá veces que sí, porque digáis, guau, estoy un poco aburrido ya de esto, va, voy a ver qué se cuece. Y te vas a meter, vas a ver, vas a postular, te llamarán, esto sí me interesa, esto no. Pero ya vas eligiendo tú. Y la mayoría de las veces serán los técnicos los que os escriban para, oye, tengo esta oferta, estás en búsqueda, ¿no? Entonces va a ser mucho más dinámico. Pero al principio yo siempre aconsejo que aunque no te guste, no lo desaproveches. Intenta hacerlo bien. Pues mira, no es la empresa de mis sueños o muchas veces pues puedes entrar en un sitio así, como dice Laura, pues te idealizas una cosa y luego resulta que alguna vez me ha pasado también, que se hacen muchas horas, que no te pagan esas horas, que los sueldos son muy bajos, que no hay posibilidad de que te suban el sueldo, o que te tienen haciendo tareas de junior y literal tareas de junior. En una empresa más familiar, como digo yo, si te tienes que embarrar, te van a embarrar. O sea, vas a tener una capacidad distinta de aprendizaje, ¿no? Porque al final te vas a tener otro contacto con el equipo. Pero como os digo, las oportunidades hay que cogerlas. Porque eso ya va a ser, yo siempre digo, es la punta de lanza. Es lo que te va a hacer que tú ya estés dentro. Y una vez que estamos dentro, nadie nos va a decir que no sigamos buscando. Nosotros vamos a seguir buscando nuestra oportunidad. Y ya está. Mira, hay una pregunta. ¿Se me oye desde casa? Es que vamos a entender con un fin. ¿Se me oye desde casa? Y me miro yo. Parece que Sí. sí. Sí, se oye. Vale, gracias. Alejandra pregunta, ¿en este sector no está tan mal visto haberte movido en diferentes empresas en un plazo corto de tiempo? En otros sectores no se ve tan bien. Exacto, aquí tampoco. Aquí tampoco. Entonces, a ver, al principio, como os digo, o sea, lo que no se ve bien es cuando ya tenemos muchos años de experiencia, porque es lo primero que van a ver. Cuando tú eres un perfil junior, nadie te va a decir nada, porque nosotros damos por hecho que al principio, cuando eres jovencito, entre comillas jovencito, me refiero a que eres un perfil todavía sin experiencia. Cuando eres, cuando eres jovencito, como digo yo, se entiende que tengas esos saltos. Pero una persona que lleva 10 años trabajando en tecnología y empiezas a ver 3 meses aquí, 5 meses aquí, 6 meses aquí, mercenario. Yo digo, esto es un mercenario, siempre lo digo, mercenario. No da buena. De hecho, os digo, el sector parece grande, es muy pequeño, literal, ¿eh? Es un sector gigante, pero es muy pequeño. El otro día comiendo, de verdad, hace una semana además, el martes pasado, estaba aquí comiendo. No, mentira, en el restaurante este de Torre Picasso, con un cliente. Hablando y me menciona un nombre y me quedo así. Y le digo, ¿esta persona trabaja contigo? Sí, está trabajando conmigo ahora. ¿Cómo? O sea, la habéis cagado. Y entonces me empezó a contar cosas, digo, es que a nosotros también nos la está liando. Por eso os digo, el sector parece enorme, en realidad no, nos conocemos muchísimo. O sea, al final tener en cuenta que yo en 20 años he trabajado con muchos técnicos, con muchos clientes, en muchas empresas, no en tantas, habré trabajado en, no sé, 6, 7,
conoces mucha gente. Y ya personas que, o sea, yo he entrevistado a muchísima gente, o sea, ha habido veces que me ha dicho, si tú me entrevistaste cuando estuviste, siento mucho, no me acuerdo. Pues yo sí que me acuerdo de ti. O sea, por eso os digo que cuidado porque nos conocemos. Entonces, al final, este tipo de cambios, cuando empezamos a ver cambios, hay veces que, uy, este chico tal, uy, no, y a lo mejor te llega un compañero, no, este estuvo en mi proyecto, nos la lió muchísimo, tal, y dices, vale, chao. No os generéis mala prensa, exacto. Vale, o sea, no pasa nada porque cambié de proyecto, esto es como todo. Siempre os lo van a preguntar en una entrevista, siempre. Es pregunta tipo, por decirlo así. Cuando están haciendo un barrido por el currículum, ¿y qué hiciste aquí? Bla, 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 bla. ¿Y por qué te marchaste? ¿Por qué te marchaste a no sé dónde? Cuéntame. No, pues mira, es que me ofrecieron más al ser transparentes, me ofrecieron más salario o no estaba a gusto. No me gustaba el proyecto o ya se iba a terminar el proyecto. Eso sí, una máxima, no se habla mal de compañeros y menos de jefes. Nunca. Como os digo, nunca sabéis con quién podéis estar hablando en la entrevista. Basta que conozca a alguien, o sea, imaginaros que ha estado trabajando en una de las empresas en las que habéis estado vosotros, conoce a alguien, oye, pues ha venido no sé quién que eso me ha pasado, ha venido no sé quién a la entrevista y es de tu equipo. A ver, yo soy muy comedida y muchas veces no me gusta pero me ha pasado de estar con alguien y de, oye, con algún técnico, algún compañero técnico y estuvo esta persona que es de tu equipo. Sí, está buscando trabajo. Muy bien. Entonces, vosotros, si os estáis marchando de un proyecto porque estáis hasta las narices del jefe de proyecto, no lo comentéis. Es que el proyecto ya ya la tecnología pues está muy obsoleta, no estamos en un proceso de mantenimiento, os inventéis cualquier historia. No habléis mal de nadie. Importantísimo. Aunque por dentro digas, es que o la tía esta es imposible trabajar con ellos. Pero es que nunca sabéis. Entonces, yo os digo, que no os tiene que caer, a mí no me han caído bien todos mis jefes ni todos mis compañeros, pero nunca voy a hablar de esas cosas porque al final son cosas personales y ya está. Yo me tengo que centrar en ganar la entrevista, por decirlo así, en entrar. Entonces, haciendo las cosas bien es como se consiguen las cosas. ¿Más? ¿No? ¿Alguna pregunta más, chicos? ¿No? Bueno, pues lo que estábamos hablando. La marca personal. LinkedIn es súper importante. Con esto yo doy la turra muchísimo, pero muchísimo, porque como os decía hace un rato, antiguamente se movía mucho el tema del currículum. Obviamente tú tienes que tener tu currículum, pero ahora lo que se mueve es esto. Ahora lo que se mueve el LinkedIn es tu carta de presentación. Y lo que os va a abrir las puertas a muchas cosas, muchísimo. Mejor se ha comentado, me acuerdo de la anterior charla, quizás, pero por ejemplo, a la hora de tener un LinkedIn Expert o de rehacerlo, porque yo, por ejemplo, tengo que desastre y quiero rehacerlo por completo. Vale. ¿Recomendarías poner toda la experiencia laboral, sobre la relevante, los últimos 2 trabajos? Y ¿cómo enfocarías sobre todo la parte mecánica? Exacto, vale. A ver, si es, si es la primera, entre comillas, la primera vez que vas a hacerlo de cara al mundo tecnológico, tienes que poner que has tenido algo de experiencia anteriormente, porque al final es como, vale, ¿y esta persona qué ha hecho? ¿No? Entonces, sí, yo recomiendo siempre, pues a lo mejor los 2 últimos trabajos, sin entrar en un detalle súper definido, pero indicar, pues eso, lo que hayáis podido hacer, sector y tal. Y después ya centraros, pues, la parte de proyectos que hayáis hecho dentro del bootcamp, ahí explayaros y contar todo lo que habéis hecho, qué parte del proyecto habéis hecho vosotros,
qué tecnologías usasteis, súper importante, todas las tecnologías que hayáis utilizado, sean muchas, sea mucho o sea poquito, decir, bueno, pues esta herramienta es que lo toque poco, bueno, no lo voy a poner. Hay veces que te van a buscar porque tienes una cosa súper extraña en el currículum, es decir, están buscando un programador Java que haya tocado, me lo invento, AWS, que ya de eso hay perfiles, pero antes no había, entonces tú decías, bueno, pues es que yo toqué un poquito, no lo voy a poner, ponlo. Si no lo sabes, no lo pongas, pero si lo sabes, aunque sea poquito, ponlo, ¿vale? Entonces, hay poner todo lo que hayáis hecho en los diferentes proyectos porque va a ser la forma de que vosotros tengáis esa carta de presentación, ¿no? Al final. Yo qué aconsejo siempre, el LinkedIn tiene que estar súper currado, muy currado. O sea, que tener una buena foto, o sea, foto. En el currículum yo siempre digo, si no ponéis foto no pasa nada. Al final, pues es como todo, es un currículum y ya está. Quien quiera ponerlo lo pone y quien no, no. Pero el perfil de LinkedIn es una red social. Entonces, ¿qué pasa? Si yo no veo foto, digo, perfil falso, paso. No vaya a ser que me haga perder el tiempo o que era una broma o lo que sea y no, falso. Entonces, currároslo mucho. O sea, poner todo bien detallado, las formaciones que hayáis hecho, si tenéis la posibilidad de pedirles a compis del equipo con el que hayáis trabajado recomendaciones, pues que os pongan recomendaciones. Ir generando contactos. ¿Y esto qué significa? No pasa nada porque contactéis con desarrolladores. La competencia, como digo yo, ya no existe. Hay personas que tienen una capacidad de aprendizaje o en un proyecto son más rápidas, menos rápidas, se les da mejor una cosa, otra cosa. Yo siempre digo, no sabes con quién puedes dar y te puede ayudar a entrar a un sitio. Desarrolladores. Yo, por ejemplo, contacto con personas con un rol parecido al mío, porque yo siempre pienso, soy de la opinión que siempre todas las personas te van a aportar algo. Entonces, para mí no es una competencia, para mí es alguien que me puede aportar algo en el mismo rol. Entonces, contactar con desarrolladores, contactar con personas que sean líderes en proyectos pues, de software o de data o de IA o de ciber, etcétera, etcétera. Contactar con directores también de departamentos. No tengáis miedo a decir, como es un director, pues no le mando una invitación a LinkedIn. No pasa nada. Se lo podéis mandar sin ningún problema. Que habrá gente que la acepte y habrá gente que no. Eso me pasa hasta a mí. Pero ya, pues bueno, eso no depende de nosotros. Pero generaros red de contactos porque, a ver, me reitero, LinkedIn es una red social. ¿Y cómo funciona? Con un algoritmo. Ya está. Entonces, si vosotros, cuanto más movimiento tengáis en el perfil, lo típico, que dais like a publicaciones, que comentáis, cuando un técnico de selección busque un perfil, siempre devuelve los perfiles que más actividad o más movimiento tienen en la red, obvio. Por lo tanto, pues vosotros saldréis en esa búsqueda, ¿no? No digo que de los primeros, pero cuando busque 4 palabras clave, ahí vais a aparecer, ¿vale? Entonces, pero luego hay muchas, o sea, eso podría enseñaros un montón de cosas porque, por ejemplo, es que yo no lo puedo mostrar en mi perfil de LinkedIn. Yo, por ejemplo, debajo de mi nombre, no tengo solo mi cargo, tengo puestos separadas con unas barritas verticales un montón de cositas. ¿Por qué? Porque eso sirve para la hora de buscar que devuelva también mi perfil. Es decir, si hay alguien que está buscando un director de operaciones especializado en talento digital, no sé qué, cuanto meta talento digital, ahí voy a aparecer yo. ¿Por qué? Porque, claro, a lo mejor busca director de operaciones o busca talento digital y ya no salgo. Entonces, yo lo tengo segmentado, tengo puesto mi cargo, tengo puesto luego unas barritas verticales y hay un montón como de palabras clave, como si fueran hashtags sin ser hashtag, ¿vale? Y eso te ayuda porque ahí busca. O sea, busca con ese primer perfil que no tiene nada que ver con el perfil de tu experiencia, porque es como una presentación de la persona, por decirlo así. También podéis poner, hay una parte como para poner un breve resumen, etcétera, una presentación.
yo aconsejo que se lo rellenéis, que ahora, a ver, con el tema de la IA podéis poner algo chulo. No se ve mal, ya lo dijimos el otro día, no se ve mal que utilicéis inteligencia artificial. Entonces, oye, pues mira, quiero poner aquí un texto que tenga que ver con lo que hago yo, le metes tu currículum, le dices, mira, hazme un texto para LinkedIn, para que tenga tanto, y te hace un texto súper chulo y de presentación ahí. Luego el tema de la experiencia que esté bien detallada, la formación que tengáis también. Si podéis pedir esto, no me sale ahora, recomendaciones también. Todas las tecnologías que hayáis podido tocar también, los 2 últimos trabajos en los que hayáis estado. Y luego, donde la fotito a veces te deja poner un vídeo de presentación. Sí. Yo aconsejo que a quien no le dé vergüenza lo haga, porque a mí esas cosas me gustan. O sea, yo cuando lo veo digo, mira, me gusta este chico o esta chica. Anda. Pues voy a ver qué tal, porque oye, no todo el mundo se atreve a poner, yo que sé, a contar ahí en un minuto lo que haces. Hola, soy tal y estoy buscando tal cosa, ¿no? Estoy buscando cargos de ahí súper bien, ¿no? Y queda como, claro, o sea, en un minutillo cuentas ahí 4 cosas y dices, pues qué guay, no sé, me parece como atrevido. Dices, me dice cosas positivas de esa persona. Tenéis también la opción de poner el cosito este que pone Open to Work, que eso significa que también vais a salir en las búsquedas, aprovechar esas cosas. Otra cosa que aconsejo, aunque luego muchos no se atreven, pero esto ya depende de la persona. Cuando vosotros buscáis una oferta de empleo por LinkedIn, cuando buscáis ofertas para postular, hay veces, o la mayoría de las veces, os va a poner el técnico de selección que lleva esa oferta. No sé si os habéis fijado alguna vez. Parece un circulito chiquitito con la foto, el nombrecito y la empresa, ¿no? Yo es que soy muy atrevida. Entonces yo si hay una oferta que me gusta, yo cojo, le mando invitación y le pongo un mensajito. Pero creo que había límites, ¿no? Claro, o sea, hay límites, entre comillas, porque si os aceptan la invitación, podéis escribirles sin problemas. Entonces, por eso os digo, mandar la invitación y, oye, que pagáis el premium, quien lo pague. Hay límites, pero la cosa del premium también tiene su triquiñuela, porque tiene un tope de mensajes sin email, pero si te contestan en negativo o en positivo, se te devuelve el crédito. Entonces, entre comillas, siempre parece que se gasta, pero en cuanto te contestan, se te devuelve ese crédito, ¿vale? Entonces, yo os aconsejo que la medida de lo posible, pues eso, cuando veáis una oferta que os guste o que no os gusta, contactéis con le dais a invitar al reclutador o a la persona que esté llevando el proceso de selección y si te interesa mucho la oferta, pues le preguntas, oye, ¿te puedo mandar mi currículum? Es que pues, estoy leyendo la oferta y bueno, he postulado, pero bueno, pues me gustaría que me tuvierais en cuenta. No perdéis nada. Como digo yo, el no está. Pero si es un sí, pues mira, eso que os lleváis. O sea, y otra cosa que es muy importante y que a mí siempre me ha funcionado. De hecho, yo tengo que reconocer que gracias a eso estoy en el sector. O sea, cuando yo hice el proceso de selección para entrar en mi primera empresa, yo entré por unas prácticas y en las prácticas hacía un proceso de selección, ¿no? Entonces, pues, lo típico, hacías una entrevista con recursos humanos y tal. Y a mí me encantó. Yo dije, guau, qué guay esto de hacer entrevistas, no sé qué, esto, una empresa de tecnología, que no sé, como qué raro entonces, ¿no? Me pareció súper atractivo. Entonces hice la entrevista, no sé qué, y me dijeron, bueno, pues a lo largo de esta semana te llamamos. Entonces, pues imaginaros, hice la entrevista tal que hoy y a los 2 o 3 días no me habían llamado. Yo llamé directamente. O sea, antes no era como ahora, antes no había, o sea, no había facilidad de mandar un correo porque no tenías como el correo, antes era como por teléfono todo. Entonces yo tenía el teléfono de la persona y cogí y llamé. Dije, hola, mira, soy tal y llamaba porque, bueno, pues hice el otro día una entrevista con vosotros y quería saber si teníais algún feedback. Y me dijeron, pues mira, entre hoy y mañana ya pensábamos decir algo. Ah, vale, genial. Y me llamaron y entré.
Y recuerdo cuando llegué a la oficina que me dijeron, mira, ¿sabes por qué te seleccionamos? Y entonces me enseñan 4 currículos y estaba el mío y el mío tenía un más. Y me dijeron, ¿ves este más? Fuiste la única persona que llamó para interesarse. Desde entonces siempre he hecho seguimiento. Ha sido como, hago una entrevista y si me gusta de verdad, o sea, si no me gusta no voy a hacer perder el tiempo, pero si me gusta, muestro interés, mando un correo o si veo que he tenido feeling con el técnico, que de hecho, por ejemplo, nosotros sí que tenemos ese contacto, ¿no? Pues hablamos con las personas que entrevistamos y estas cosas. Y tienen nuestros teléfonos, nuestros móviles sin problema y nos pueden llamar cuando quieran. Entonces, si tienes la posibilidad y has tenido buen feeling con el técnico de selección y te ha gustado, no dudes en llamar. No se va a molestar para nada, al contrario. Cuando nos llaman, siempre es como, bueno, pues este chico es que está muy interesado, Isa. Ha estado preguntando, ha llamado y es como que nosotros forzamos un poco siempre para que esas personas como que entren. Es como, al final es algo que bueno, que denota interés. Entonces dices, jo, pues frente a alguien que no me está demostrando interés, ¿a quién meto? A quien de verdad tiene interés. Porque, oye, le ha gustado, sé que pues va a estar a gusto, va a estar bien, le voy a priorizar frente a otros. Entonces, eso, que no penséis muchas veces que por escribir o preguntar cómo va un proceso va a ser contraproducente, porque es al contrario, os va a ayudar. No sé si tenéis más preguntas. ¿Algo más? No. Vale, pues con el tema de LinkedIn, como os digo, súper importante que lo tengáis súper bien trabajado. Si os atrevéis, yo os aconsejo también que hagáis publicaciones y estas cosas, porque al final, cuanto más os mováis dentro del ecosistema, pues al final esto es como todo. Al ser una red social, pues vuestro perfil va a aparecer un montón y bueno, pues es lo que os va a ayudar a que los técnicos pues tengan como esa primera toma de contacto con vuestro perfil. Más cosas que os pueda contar de LinkedIn. A ver, porque hemos hablado de muchas cosas. Bueno, el tema de las ofertas de empleo, creo que ya lo dije el otro día, pero por si acaso. Os vais a encontrar 2 tipos de ofertas en LinkedIn. O sea, todas se publican en el portal tal cual. O sea, cuando vosotros hacéis una búsqueda en la zona de empleos, ahí os va a devolver todas las ofertas. Y os vais a encontrar con algunas que ponen postulación sencilla o algo así, solicitud sencilla, y otra que es como pincha aquí o algo así, ¿vale? Cuando es sencilla es que la oferta está publicada directamente en LinkedIn. Una oferta al uso de toda la vida del señor. Eso la hemos cogido. Yo, por ejemplo, sigo publicando así porque me gusta más. Me gusta ser la persona que se lee los currículums, que va uno a uno, que decide cuál sí, cuál no. Cuando te pone pincha aquí y se te abre como otra ventana, eso es una ATS. ¿Vale? Una ATS, exacto. Una ATS es una aplicación, os lo voy a explicar fácil, es una aplicación que lleva un motor de inteligencia artificial que lo que hace es cribar la oferta por mí. Los currículums se van, yo he colgado la oferta a través de la ATS la ha volcado en las páginas de empleo que yo tenga, en este caso, por ejemplo, nosotros solo tenemos LinkedIn y lo que hace es que tu currículum entra ahí y el ATS decide si sigues o si te descarta, ¿vale? Entonces, ¿qué os aconsejo yo cuando pase eso? Cuando sea una solicitud sencilla, nada, porque vosotros clicáis y se postula directamente en LinkedIn, se queda ahí en un proyectito metido y nosotros lo que hacemos es cribar la oferta como normal. Cuando es una ATS, yo lo que aconsejo es que no continuéis. Antes de postular, retocar el currículum. Es decir, retocarlo en el sentido. El ATS, aparte de llevar la oferta, de publicar la oferta, tiene unas palabras clave metidas que son como, digamos, los conocimientos más importantes de la posición. Por ejemplo, si yo estoy buscando un programador senior Java con J2E, con Spring Boot, que sepa de Oracle y no sé qué, pues yo voy a meter programador Java
J2E, Spring Boot y Oracle. Todo lo que se escape de eso, fuera. Entonces, tiene un porcentaje. Entonces, vale, mejor si tiene de todo y Oracle no, me lo mete. Pero si de todo solamente tiene Java, probablemente me lo descarte. ¿Vale? Entonces, ¿qué aconsejo yo? Que antes de postular reviséis el currículum, reviséis la oferta si os ha gustado mucho y reviséis qué falta y qué no falta. Oye, pues esto está, esto no está, esto sé, esto no lo sé, no lo voy a poner si no lo sé. Bueno, pues tal, lo adornéis para que pase. Lo normal es que pase. Pero, por si acaso, pues eso, echarle un vistacillo mapeándolo con la oferta y ya cuando lo tengáis, pues ya podéis subirlo. Importante subirlo en 2 formatos, en Word o en PDF. Si lo subís en otro formato que no sea ni Word ni PDF, descartado, porque intuye que no es un documento y lo descarta, ¿vale? Cuidado con las faltas de ortografía, con errores gramaticales, es que tiene bastante historia el tema este, ¿vale? Entonces, no cuesta nada que cuando vayáis a subir el currículum lo paséis por una revisión ortográfica, ¿vale? Y si tenéis alguna duda, pues meterlo ahí en un motor de IA que os lo redacte bien y listo, ¿vale? Os lo digo porque, a ver, nosotros, por ejemplo, tenemos ATS. A mí no me gusta utilizarlo, de hecho yo no lo utilizo porque utilizo la inteligencia artificial, pero para otras cosas. Para el tema de la selección, a mí no me gusta, pero tengo gente en el equipo que lo usa. Entonces, os vais a encontrar ofertas nuestras que tienen solicitud sencilla, porque el técnico, hay varios técnicos en el equipo que trabajan pues como yo, porque bueno, pues a lo mejor llevan más tiempo en el sector y no nos acostumbramos a hacerlo así, y los que son como más nuevos, pues les gusta hacerlo con el ATS. Entonces yo ahí sí que os aconsejo eso, que en la medida de lo posible, siendo una solicitud sencilla, pues el currículum que tengáis está bien, da igual. Pero si es a través de ATS, pues lo adaptéis un poco para que pase. Además lo vais a ver rápido porque cuando pasa da la sensación de que entra en una landing de la empresa porque tiene así los colores de la compañía, no sé qué, pero bueno, enseguida por debajo podéis ver Team Taylor o no sé cuál más hay unos cuantos más, ¿vale? Entonces ahí pues enseguida metéis el nombrecito y os va a salir lo que es. Pero bueno, como consejo yo os aconsejo eso porque es como un truco para saber si sí o si no. Luego otra cosa, cuando postuláis como solicitud sencilla, los currículums de las que que se quedan volcados en LinkedIn llevan un porcentaje de adecuación también, ¿vale? Es decir, yo tengo la oferta colgada y digamos que me pone la puntuación que me pone es en base a 10 siempre, ¿vale? Es decir, pues si el máximo es 10, pues esta persona se adecua 8 de 10 o 7 de 10. Te lo va poniendo como ahí en pequeñito, ¿no? Y ahí sí que es verdad que os digo, va priorizando por orden de postulación. Es decir, si se cuelga la oferta y te inscribes el primero, vas a ser el primero en que vean tu currículum, ¿vale? No significa que, bueno, pues a ver si me toca. Así como trucos que yo creo que os pueden servir. No sé si tenéis alguna duda, algo que queréis preguntar. Han dicho antes que con el ATS tenemos que subir. Una duda sencilla. Que con el ATS debemos subir el currículum en Word y PDF, las dos. No, con que subáis, sí, con que subáis uno de los dos suficiente. Es que son los formatos que mejor identifica. ¿Qué pasa, por ejemplo? Estos currículums, sobre todo con perfiles de desarrollo, diseño gráfico, desarrollo web y tal, que son como muy visuales, muy bonitos, muy tal, eso lo interpreta como una imagen y lo descarta. Entonces, no llegamos a verlo. ¿Qué pasa? Que, a ver, los descartados los podemos ver. De hecho, yo siempre aconsejo que se revisen porque puede haber personas que se queden fuera y que sean buenas. Lo que pasa que, bueno, pues eso, pues por temas del formateo del currículum, que si no lo sabes, pues te lo tira para atrás. O porque, yo qué sé, a lo mejor no hayas puesto o un porcentaje alto de palabras clave y lo mismo, ¿no? Entonces, siempre revisamos la carpeta de descartados. Pero con que subas uno de los dos, o que tú quieras, a ver, yo siempre aconsejo PDF. Sí, sí.
para que no puedan tocarlo, ¿vale? Porque esa es otra cosa. Os pueden meter mano al currículum, también os lo digo, ¿vale? Entonces, es importante que si os quieren retocar el currículum, os pidan permiso y que os lo enseñen antes de enviarlo a un cliente, ¿vale? Os lo digo porque nos encontramos, a día de hoy, todavía se siguen haciendo esas malas prácticas. ¿Qué pasa? Que nos encontramos con clientes muchas veces que nos dicen, es que pues se nos ha caído una persona, a lo mejor nos llaman porque la persona que se les ha caído resulta que es un currículum que ha presentado una empresa sin haber entrevistado a la persona ni nada. O que resulta que tú llegas a la entrevista y han retocado tu currículum poniendo todo lo de la oferta y luego resulta que la mitad de las cosas no las sabes hacer. Llegas a la entrevista y quedas mal. No. O sea, si yo siempre digo, hay veces que si yo tengo confianza con el técnico, le digo, oye, mira, me están pidiendo 1 año de experiencia. Tú tienes 6 meses. ¿Te importa si ponemos 1 año? Eso no pasa nada, porque no se nota. O sea, 6 meses no se nota. Ahora, si me dices de 6 meses a 2 años, no. Porque eso es una barbaridad. Ahí sí que se va a notar muchísimo. O que os dicen, ¿te importa si te pongo esta tecnología? No. Si no la has tocado nunca, no. Porque os van a preguntar. Y tú dices, va, venga, por forzar la entrevista técnica que me conozcan, ya, pero es que te van a preguntar por esa tecnología. Si tú llegas y no lo sabes defender, te van a decir, ¿y por qué está en tu currículum? Entonces, yo siempre digo, si llega el momento de que os dicen, oye, ¿te importa que retoque un poco el currículum? Sí, pero antes de enviarlo al cliente, por fin me dejas que lo revise. No te van a decir que no. Que os lo envíen, lo revisas, lo lees. Si estás cómodo, perfecto. Si no, oye, mira, es que has puesto aquí que aquí hay muchos más años de experiencia de los que yo sé, o esto, es que yo no he tocado esto, esta tecnología. Entonces, prefiero que la elimines. Ser transparentes porque luego tenéis que dar la cara en la entrevista técnica. Mejor hacerlo bien a que haya sorpresas. Yo tengo una pregunta. Estabas tocando el tema acerca de los currículums y los formatos, por ejemplo, cuando se presentan a los ATS y pasan por ATS. También tenemos que tener cuidado, nos recomiendas tener cuidado, por ejemplo, en el formato acerca de las columnas. Exacto. Sí, o sea, intentar o sea, a ver, yo creo que lo mejor es que tengáis varios modelos, ¿vale? Tener uno en un Word como muy plano, un formato muy plano, y si queréis tener luego otro con columnitas, así un poquito más bonito, más visual para mandarlo por email o para mandarlo pues en solicitudes sencillas o cosas así, tenerlo. Pero sobre todo para el tema de ATS, como os digo, cuando no identifica como muy claro los conceptos, lo va a descartar. Entonces, hay currículos muy bonitos que te vienen, pues lo típico, los datos personales aquí y luego todas las cositas puestas, experiencia y formación así. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando os encontráis con la columna esta, Eso ya no lo reconoce. no lo reconoce. Tienen que ser planitos. O sea, el típico Word así. Yo que he entrevistado muchísimo y hubo una época, ¿no? De todo era visual, en un Cada vez que con veías, columnas, exacto. fotos, y yo decía, pero si yo me voy a leer, yo he entrevistado y he contratado, me he leído todo. Sí, sí, yo también. Necesito entender quién es. Y a veces me pasaban mis amigos los currículos y decía, pero es que yo que te conozco y sé la experiencia que tú tienes, me falta la mitad de tu información. Y muchas veces no la estoy viendo en tu currículum. Y yo muchas veces solo con ver el currículum ya sabías, incluso decías, ay, qué currículum más bonito. Uy, esta persona se le ocurra. O cuando veas alguna así más chuchurri, decías, qué currículum más feo, madre mía. Y cómo está presentando esto. O sea, además cuando conocías a la persona, yo los regaño muchas veces. Cuando conozco a la persona, si ya llevo tiempo ya lleva conmigo en un proceso de selección, le digo, escucha, cámbiame el currículum. De hecho, el otro día con un compañero nuestro que lo estábamos moviendo a otro proyecto, le digo, Sergio, por favor, así se lo dije, no me puedes mandar este currículum. No me lo puedes mandar. Pero Isabel, no, que no me puedes mandar este currículum. Los proyectos en los que has estado, y es que no me has puesto nada. Entonces, yo esto no lo puedo mandar, porque ya lo van a tirar. Hubo una época en la que había que como que sintetizar muchísimo. Exacto. Pero claro, si te sintetizas tanto, te quedas con una información seguramente. Es que yo siempre digo, que te dice, siempre es como el mito, y a día de hoy todavía hay sitios en los que voy a dar formaciones. Una pregunta, ¿el currículum en una hoja? Por Dios, currículum en una hoja es imposible. Imposible. O sea, es que es imposible.
cuando lleves 10 años de experiencia, ¿cómo pretendes meter todos los proyectos que hayas hecho, más tu formación, que tendrás un montón de formación, tus datos personales en una cara, no en un folio por delante y por detrás, en una cara? Imposible. El otro día venía un chico que es un egresado y les estuvo dando recomendaciones también, ¿no? De cómo hace 1 año y medio que salió y es trabajando y demás, un poco por el daba tips. Y efectivamente, ¿no? O sea, y una de las cosas que les decía es que pusieran también todo lo como tú le comentaste, ¿no? Todo lo que estáis haciendo en los bootcamps, toda vuestra experiencia, poner todo eso en una cara de un folio. No cabe. Bueno, ellos Imposible. llevan 3 semanas y estoy segura de que lo poco que han aprendido en estas 3 semanas No cabe. ya no les cabe en un folio. No cabe. Y yo le regañaba porque es que me lo puso en una cara. Digo, pero increíble, increíble si llevas 5 años o 3 años, no sé cuánto tiempo lleva trabajando. Pero por Dios, le tuve que regañar. Digo, ¿te tengo que estar diciendo estas cosas? Venga, te lo cambio. No, venga, te lo cambio, no. Es que ya, o sea, tú tienes que darme información. La manera que un cliente tenga las ganas de conocerte es leyendo tu currículum. Si tú pones 3 cosas, va a decir, pues como que no me llama. Nos dio también una recomendación, a mí me pareció un truco, pero me pareció muy sólido, también válido. Él nos comentaba que cuando terminó el bootcamp, aquí hacen un desafío de tripulaciones, los que están en presencial o un trabajo luego los que están online. Y con otros compañeros montaron una especie de proyecto, un proyecto que desarrollaron, pero en realidad era un poco ficticio. Es decir, realmente nunca hicieron un plan de negocio, hicieron una página web, claro, ellos entre los compañeros lo hicieron todo, hicieron todo. Y durante 1 año lo continuaron rodando. Y entonces él comentaba que él lo ponía en su currículum porque durante todo ese año, ese proyecto que tenía una serie de servicios y de producto digital dentro de la propia página web, pues ellos seguían trabajando en ello, ¿no? Entonces ellos ya decía, yo les podía argumentar a quien me entrevistaba que no paraba de coger experiencia técnica en el desarrollo de este producto. A ver, claro, yo les decía que les estábamos intentando vender al cliente, aunque luego en realidad nunca pudimos vendérselo a nadie, ¿no? Pero es una buena estrategia. Yo decía, que es espabilado. Exacto. Y que bien pensado esto que comentas. Porque, o sea, yo no voy a ir, o sea, como os digo, por protección de datos, yo no voy a ir a un cliente y le voy a decir, oye, es verdad que no. Entonces, eso es muy buena estrategia, porque yo sigo formándome, sigo haciendo y puedo estar trabajando como freelance. Entonces, es como, bueno, he intentado, y como tampoco le vas a pedir documentación de que era freelance, pues tú llegas y, pues es que yo esto lo he estado intentando comercializar y como es una cosa que he hecho llevamos 1 año con ello, pues de momento no nos ha salido ningún cliente, pero ahí está. Es muy buena estrategia, muy buena. A mí me encantó. Y es muy buena, sí. De ser muy espabilado, sí. Va bien. Es, vamos, la primera vez que he visto algo así, me sorprende mucho, sí, muy bueno. Yo por eso te lo quería preguntar, porque estás siempre, ¿no?, viendo perfiles. A mí me parece que ya dice mucho de una persona que con la psicología, ¿no?, que lo planteaba, me parece interesante, a menos de que creo que es cierto, ¿no? Lleva 1 año trabajando sin parar. De hecho, él decía, intentamos que esté siempre actualizado con proyectos nuevos. Claro. Al fin y al cabo es un repositorio, ¿no? claro. Es un repositorio de cosas que estaban haciendo, ¿no? Este grupo. Y que eso en un momento dado tú lo puedes mostrar, es tu experiencia, nadie te va a decir que no has estado haciéndolo. Como sí, mira, es que te lo puedo enseñar porque es un producto que hemos diseñado un grupo de yo qué sé, colaboradores, por darle ahí como una importancia, sí, ¿sabes? No hay ni compañeros, de colaboradores. Y pues lo estamos poniendo en producción porque queremos venderlo. Pues tiene buenas dotes comerciales, me gusta. Sí, muy buena. Eso es muy bueno. También mucho hablarnos de marca personal, ¿no? Que eran los puntos estos que vamos viendo, ¿no? Que tenías también en tu presentación, y comentó también mucho, pues, comunidades. Exacto. A ver, es importantísimo. Yo sé, de verdad, es que al final este sector, y sobre todo entrar, cuesta. O sea, hay que moverse mucho. O sea, hay que participar en eventos, hay que participar pues muchas veces hay mogollón de webinars a través de LinkedIn, te puedes apuntar a un montón de webinars de un montón de cosas, eventos presenciales, comunidades que hay online donde se pueden compartir un montón de historias. Yo aconsejo ser proactivo en esas cosas. O sea, ¿por qué? O sea, desde mi punto de vista personal,
yo, por ejemplo, soy un perfil, como os digo, yo estoy muy en contacto con cliente y tengo que generar oportunidades para contratar personas, para daros oportunidades a vosotros, para que vosotros tengáis proyectos. Yo necesito buscar ese proyecto y eso no es fácil. Claro, o sea, dices, ostras, ¿cómo lo hago? Pues yo una de las cosas que he hecho muchísimo es ir a eventos. ¿Por qué? Porque es donde conozco gente que me puede conocer, que me puedo presentar, decir qué hago, qué no hago dentro de Apios y que diga, ah, vale, pues quiero tener una reunión contigo. Si yo no genero esas instancias, pues yo no tengo posibilidad de contratar personas. Entonces, muchas veces pasa lo mismo con vosotros. Dices, buah, es que qué tostón. Sí, pues a mí no me apetece muchas veces ir. Mañana, por ejemplo, tengo que ir a una cosa que dices, jo, ya tengo que ir a esto, ya, pero si sale, ostras, pues mira, un proyecto que puedo contratar 10 personas a lo mejor y pues maravilloso. Entonces, tenéis que hacer ese esfuerzo. O sea, no os digo que estéis todo el día, pero bueno, si tenéis la posibilidad de asistir, de conectaros a webinars, que muchas veces es estar en casa escuchando. En el webinar, o sea, mira, ya tenéis la oportunidad. Además es que este chico seguramente que hace ese tipo de cosas, pero vosotros cuando vais a un webinar, ya ahí hay unas personas que están dando y que normalmente esa formación la dan personas que tienen perfiles. Todos a buscar a LinkedIn. Exacto. Yo lo que hago, ostras, a lo mejor voy a un evento, director o CEO del área de no sé qué, de inteligencia artificial, y digo, guau, me interesa mogollón. LinkedIn. Y si tengo la oportunidad de acercarme, siempre llevo tarjetas hasta en mi bolso en el día a día, porque nunca sé, lo mismo voy a comer con alguien, con un amigo, pues trabajo en tal sitio y saco la tarjeta. O sea, llega un momento que yo era una persona súper introvertida, muy vergonzosa, muchísimo. Y llega un momento que dices, ¿pero de qué me sirve ser vergonzoso? No me sirve de nada. Entonces, tener la capacidad de decir, ostras, a lo mejor estás en un evento, por lo que os digo, en un webinar, y están contando algo, pues voy a contactar con esta persona y, oye, pues que si le parece bien le dejo mi currículum para cuando tenga alguna oportunidad. Pues bueno, ahí está, ¿sabes? Tener esa capacidad es muy buena. O sea, de verdad que no os dé vergüenza, no os dé cosa de decir, contacto, no contacto, es que si no me hace caso, bueno, y si te hace caso. Sí, yo tengo la experiencia de ir a las ferias toda mi vida, ferias de empleo, claro, a eventos, y lo que solía hacer siempre era conocer, bueno, te presentas, ¿no? Exacto. Resumes en un ratito muy rápido quién eres, cómo eres y hablas con las personas, y luego les explicaba el LinkedIn, Exacto. incluso le dedicaba un rato, normalmente siempre yo digo el autobús, el tren, es un sitio maravilloso para hacer estas cosas. Sí. Y luego se nos olvida a escribir, hola Isabel, oye, gracias esta mañana, que me... Fenomenal. Yo voy todo, o sea, casi siempre que tengo un rato, me meto en el LinkedIn y dices, tengo casi 25.000 contactos, pero es mucho de, hola, ¿qué tal? No sé qué, hola, ¿qué tal? Esa persona habló contigo esa mañana. Exacto. Y tú se lo recuerdas, de pronto Exacto. Estás en su radar. O simplemente, oye, ha sido súper amable, oye, muchas gracias por el rato de esta mañana, ha sido un placer conocerte, te dejo mi contacto, cualquier cosita, oye, pues estoy a tu disposición. Ya está. Sí. Mira, nos plantean una pregunta desde el chat. Yo creo que algo parecido también hablamos el otro día. Lo que pasa es que estábamos ya fuera de audio. Y es Marcus, que comenta que si has estado en otro sector totalmente diferente hasta el día de hoy, ¿sí? Si en el currículum recomiendas ponerlo, donde hayas tenido la experiencia laboral, o dejar tiempos vacíos de ámbito laboral. O sea, yo lo recomiendo ponerlo. O sea, los espacios vacíos sí, no. O sea, porque al final, No a ver, nada. yo, por ejemplo, cuando me incorporé a este sector, yo venía de hacer una cosa totalmente distinta. Estaba en un sector totalmente distinto. Y obviamente cuando me incorporé para hacer las prácticas tenía que ponerlo, porque si no era como, vale. ¿Qué sucede? Que por suerte o por desgracia, y voy a tirar piedras sobre mi tejado porque yo ya tengo una edad, pero por suerte o por desgracia, si eres un perfil más jovencito, pues no pasa nada, por decirlo así. Nadie te va a decir, oye, pero no has estado trabajando anteriormente. Ahora, si llega una persona con mi edad, lo primero que me van a decir es, no has trabajado antes. Es como, qué feo. Yo, ¿no? de Qué hecho, feo. hace poco vi un currículum y hay 4 y si no años, mi cerebro lo primero fue decir, 4 años sin parar. Luego pensé, vale, ha sido mamá.
Claro, exacto. Es así, la verdad que lo pensé, y Exacto. luego me reuní con la chica y me dijo, no, claro, tal, he hecho esto. A mí me pasó, de hecho. Claro, y tiene Sí. todo el sentido del mundo, pero a mí ese vacío de esos años, digo, ¿qué ha pasado? A mí me pasó, de ¿Qué ha hecho, pasado? yo tengo una hija de 14 años y mi hija, pues cuando la tuve, estuvo un año sin trabajar. Y luego cuando me reincorporé, estuve haciendo entrevistas, lo primero que me preguntaron, oye, ¿por qué llevas un año sin trabajar? ¿Por qué has estado un año sin trabajar? Se había estado como, yo qué sé, como 5 o 6 del tirón y ahora un año así, como, parece raro. Y es como, bueno, pues tienes que explicarlo. Hay un motivo, claro. Es como, ahora os digo una cosa, si el tema es muy personal, no tenéis que decirlo, ¿vale? O sea, me da igual la tesitura en la que os ponga el reclutador. Es un tema personal y si yo lo quiero contar, lo cuento y si no lo quiero contar, no lo cuento. Pero yo, por ejemplo, como era, pues eso, que había tenido a mi hija, pues mira, pues es que he sido mamá, ¿sabes? Y la he estado cuidando y ya está. Y he considerado que ahora era el momento de reincorporarme. De hecho, yo tuve mala suerte porque a mí me despidieron 3 días antes de volver a mi puesto porque no querían personas. Aquel entonces no querían personas con responsabilidades. Ahora no hay ese problema. Pero te lo van a preguntar. Igual, o sea, es algo, pero no por nada, no porque yo quiera o sienta morbo en decir, oye, esta persona, no, porque el cliente es así, el cliente pregunta también. Entonces, cuando ves espacios ahí en blanco, pues es como, bueno, ¿y esta persona qué ha estado haciendo? ¿Está trabajando, no está trabajando, etcétera? Lo que os digo, si habéis estado sin trabajar por una situación personal delicada, no lo contéis. Vosotros lo que tenéis que decir, mira, pues he tenido una situación así, he tenido una situación delicada a nivel personal y he tenido que dejar de trabajar este tiempo. Punto. No hay que entrar en detalles ni nada, porque no, tampoco interesa. Hay veces, por ejemplo, que nos hemos encontrado con personas que se han dedicado a estudiar, que han querido dejar de trabajar porque querían mejorar a nivel técnico o querían hacer certificaciones y a lo mejor el tiempo que les lleva hacer una certificación o varias, pues oye, les requiere estar muy centrados y tal. Y oye, pues es que he estado formándome, haciendo tal cosa, un máster o unas certificaciones y yo quería centrarme para sacarla. Eso pues lo decís abiertamente. Yo lo revisé, justo fue el primer camino que hice, voy a mirar las formaciones, exacto. ¿no? Porque efectivamente dices, bueno, un tiempo para... Además cuadra, porque hay veces que cuando vas dices tal y te vas a las formaciones y, vale, aquí está, justo, puesto. Yo, Marcus, lo que mismo que hablábamos el otro día, yo creo que toda experiencia suma, porque exacto. a nivel laboral una cosa es la parte técnica y otra cosa es la parte humana y todo trabajo te da una experiencia que aporta valor. Y cuando ya lleves un tiempo, es decir, cuando ya tengas un par de experiencias laborales del sector, ya lo quitas, ya no aporta. O sea, ya llega un momento que a mí ya me da igual lo que hayas sido hace 10 años. O sea, ya dejas lo que estás haciendo. No hace falta luego seguir poniéndolo a lo largo de tu carrera. Eso ya no... Tenemos otra pregunta que dice, para las personas que le hemos dado o estamos en ello un giro a nuestro perfil profesional y que por edad no seríamos junior, ¿qué consejos nos darías? Pues los mismos que a los juniors, porque eso no es ningún problema. O sea, la edad es una cuestión mental. Yo recuerdo, yo soy una infiltrada en marketing y en ventas, y yo entré y me dieron un puesto pasado, como era un perfil técnico senior, ¿no? Entonces me decían, claro, han dado el senior por tu edad, porque yo tenía de aquellos 36 años y me decía todo el mundo, lo del senior me lo han puesto a mí por la edad, porque como los demás tienen 24, claro, era para quedar bien conmigo. No, pero eso no a día de hoy no, o sea, de hecho, por ejemplo, cuando yo me volví a reincorporar, cuando tuve a mi hija, yo reconozco que ahí me tuve que bajar el perfil, porque al haber estado un año sin trabajar, yo venía de haber sido responsable de recursos humanos, etcétera, y obviamente cuando ya tienes un parón, yo ya no puedo pretender buscar lo mismo. Puede que se me dé la oportunidad, pero más probable es que no. Entonces yo tuve que bajar, volver a ser técnico de selección y volver otra vez a construir todo hasta ahora. Pero bueno, pues hay veces que tú dices, bueno, yo es lo que decidí en su momento, quise dedicarle tiempo a ella y después continuar. Que tengo que retroceder un poquito y volver pues se hace y ya está, tampoco pasa nada. O sea, no. Pero muchas veces también os puede pasar eso para que lo tengáis en cuenta, que cuando tenéis ahí un momento a lo mejor de parón y luego queréis reincorporaros, a veces reincorporaros en lo último, en la última categoría que hayáis tenido, a veces va a ser complicado, ¿vale? Bueno, yo creo que a Alejandra le hemos contestado, ¿no? O sea, al final, el junior al final es un junior. Claro, es que yo cuando digo junior no estoy pensando en si tiene 20 o 40. Para mí un perfil junior es que no tiene experiencia.
no es un tema de edad. Entonces, yo digo jovencito, por ejemplo, utilizo la palabra jovencito en el sentido de que es un perfil inmaduro, por decirlo Claro, así. claro, A es nivel nuevo en el técnico es sector. nuevo en el sector. Vale, nada, nos dan las gracias. No sé, ya sí por... Aparte, otra cosa, a ver, el tema de poner la fecha de nacimiento y esas cosas en el currículum, ya que cada uno haga lo que quiera. Ya como os digo, no es una cosa en la que nosotros vayamos ahí a ver cuántos años tiene esta persona. No, nosotros vamos directamente a ver qué experiencia tiene esta persona o qué puede aportar esta persona. No estás mirando de qué año es. Hace 20 años, por desgracia, sí. Os soy totalmente transparente. Hace 20 años sí que te decían, no, pues no puede tener más de 40 años. Y tú decías, pues si 40 años es joven. Pues no, es como, no puede, hasta 36 te decían, y tú hasta 36. Y había veces que se te apuntaba gente y ¿cómo le decías tú que la descartabas? Encajaba, pero la tenías que descartar porque era mayor. Entre comillas mayor me refiero, que se pasaba de la edad tope. Hoy no. Hoy no. Yo Hace te quería muchos hacer años que ya te por quería suerte hacer no. Otra pregunta que hace no mucho me hicieron, y yo creo que también es muy interesante para ellos, cuando a veces postulas, yo creo que normalmente suelen ser más los ATS los que mandan la respuesta de esta. La típica respuesta de descarte. Sí, qué Sí. majo, qué bien, todo era maravilloso, pero no te hemos cogido y guardamos tu currículum, ¿no? Vale, entonces, la persona que me lo contaba estaba toda ilusionada porque porque por email le habían dicho te guardamos el currículum. Y entonces ella, muy orgullosa, pensaba, bueno, qué bien, pues ya esta empresa tiene mi currículum y me llama si hay otra oportunidad porque les ha gustado mucho. Yo la escuchaba, no le quise quitar esa ilusión tan grande. Nosotros lo hacemos. Pero yo, era la pregunta que mi sensación, yo soy poco confiada, pensaba. Yo creo que cuando vaya a haber otro puesto, lo mismo, no van a buscar a su base de datos. Entonces, claro, yo no vengo del mismo sector que vosotros y yo no sé si en el sector tecnológico sí que tiráis, y esto lo he hablado mucho, ¿no? Yo decía, oye, Isabel, te voy pasando base de datos porque a lo mejor hoy no tienes el puesto abierto, pero dentro de 3 meses tú necesitas conocer a Pepito, que luego dentro de 3 meses vas a tirar de él. Entonces, yo quería hacerte esa pregunta. ¿Hasta qué punto es real? Es real. Que lo guardáis o no lo guardáis. Y luego, si vuelve a haber otro puesto, ¿cuál es tu consejo? ¿Vuelves a postularlo aunque ya sabes que estás en esa base de datos? Yo, o sea, lo primero, sí tiramos de base de datos. De hecho, hoy, con esta persona que se nos ha ido, la primera opción ha sido llamar a todas las personas que entrevistamos ya, a ver quién sigue disponible y quién sigue interesado. Ha sido, no vamos a conocer a nadie sin saber los que ya, porque obviamente si yo tengo en ese proceso 6 personas cogieron a uno y los otros 5 siempre mandamos, nosotros el mensaje lo mandamos personalmente, no lo manda la ATS. Entonces, lo manda el técnico, oye, mira, tal, y siempre les digo, hombre, cuando es un perfil que no nos ha gustado por algún tema más personal, porque ha sido borde, desagradable, cosas que se escapan de que puedan encajar más o menos, ahí sí que es verdad que no lo guardamos en base de datos. Pero lo normal, una persona súper normal y tal, es que sí. Entonces siempre es como, y lo primero que me han dicho los técnicos, Isa, ¿llamamos a tal que hizo la entrevista? Llamar, sí. Si sigue, que avancen con ellos. Ponemos una oferta, tenemos oferta puesta porque no la quitamos, pues ahora pasar a los de la oferta. Pero siempre los primeros son los que ya se entrevistaron. Que, por ejemplo, imagínate, hacemos un proceso de selección y se descartan. Nosotros informamos. Si sale otra oferta parecida para otro cliente, hacemos lo mismo. Siempre buscamos lo primero en base de datos. Y a lo mejor te salen ahí, ostras, pues este chico era majísimo, voy a llamarle. O esta chica era encantadora, voy a llamarla. Entonces, coges, llamas, oye, mira, ¿te acuerdas que tengo otra oferta? Y hay veces, incluso, que tenemos a una persona postulada para una oferta, sale otra, y lo que hacemos, si esa persona encaja, ostras, pues voy a llamarle, a ver si le interesa también esta. Y la postulamos a otro proyecto. Entonces, le llamamos y le decimos, mira, me ha salido un proyecto muy chulo para BBVA. Y es Como este está avanzando un poco más lento, ¿te parece o te apetece que te postule para este también? Pues sí, venga, o no, porque el otro me ha gustado mucho y tal, prefiero, pues le postulas también para el otro. Entonces sí, el tema por lo menos nosotros, y a nivel, o sea, ya a nivel personal, a lo largo de mi carrera es algo que he hecho siempre. Siempre. Y si
comentabas tú, ¿no? Contratasteis a uno y otros 5, a lo mejor había un segundo, un tercero que hubieran encajado. Perfectamente. Pero uno más. Bueno, sí. La pregunta es, esa persona piensa, ya esta empresa no me va a contratar nunca. Imagínate, vuelve a haber otra oferta. ¿Tú recomendarías, si has estado en ese proceso, pues yo qué sé, Sí. hola Isabel, he visto que... Sí, de hecho nos pasa que te escriben y te dicen, he visto que habéis vuelto a poner la oferta, sí, porque van a aumentar el equipo. ¿Me presentas? Yo ya ni le hago entrevista, ya le he entrevistado, maravilloso. Si sigue interesado, ya muchas veces a lo mejor, oye, que me he postulado, pues es que no te voy a entrevistar porque ya te entrevisté hace 15 días. El mismo todo, mantenemos todo lo que hacemos, a lo mejor un repasillo, oye, disponibilidad de incorporación, 15 días. No, pues ahora inmediata, vale, pues inmediata. ¿Cuándo puedes hacer entrevista con cliente? Y te pasa ahí los slots. Pretensiones económicas, tengo esto, ok a esto o estás por más ahora. Oye, pues manténme por eso. O si puedes un poquito más, venga, pues un poco más. Actualizas 4 cosas y ya lo mandas. Pero sí, no pasa absolutamente nada. O sea, porque además, os digo, cuando ponen a alguien en la lista negra, no decimos, si guardo tu currículum, cortamos del tirón. O sea, porque además es que esa persona además nos salta enseguida, que nos ha pasado, por desgracia. Se ponen en lista negra no porque hayas hecho mal algo en un proyecto, se pone en lista negra porque has tenido un comportamiento que no es el adecuado en el equipo. Ha habido una pelea muy gorda, insultos, falta de respeto, cosas que no es que he fallado o me ha salido mal un proyecto o es que se cayó o tuvo un error. No, eso no. No. Las listas negras es cuando alguien comete algo a nivel personal que consideran que eso va contra la política de la compañía. Nada, ya no hay más dudas. Genial. Pues yo creo que ya habíamos terminado el último punto. Pues voy a ir cerrando todos los online. De todos modos, yo siempre os recomiendo que si queréis saber en LinkedIn, sí, que veáis también qué ofertas de empleo tiene Apiux, porque no os has contado nada de Apiux. No, es verdad, no os he contado nada de Apiux y cuento muchas cosas siempre. Me gusta mucho presumir de Apiux. Hombre, yo cuando te conocí y me presentaste a esta empresa, quise cambiarme de empresa inmediatamente. Sí, tengo que reconocer que bueno. Yo igualmente les invito a que vean tu perfil y que te sigan en sí. LinkedIn. Comentas allí de la Cruz de cómo funciona lo de las pretensiones económicas. ¿Vale la pena ser ambicioso o conservador? No, conservador. ¿Hay tablas útiles para tener de referencia? No. O sea, no. Y esto me reitero mucho. Estoy muy cansada cuando me llegan. Es que en Michael Page pone que un programador junior tiene que cobrar 30.000 euros. No te va a coger nadie, perdonadme. O sea, ambicioso hay que ser a nivel profesional, como digo yo. El dinero llega, chicos, de verdad. No pretendáis al principio cobrar mucho porque entonces sí que eso es un stopper muy grande. El dinero llega después. Cuando uno demuestra, llega. Pero primero hay que demostrar. Entonces hay que ser, no os digo que tampoco regaléis, ¿sabes? Pero lo mínimo, pues oye, considero que 18.000, 20.000, dependiendo de lo que cada uno aporte. En este sector no tarda mucho en llegar. No. Yo tengo en mi entorno personal, mi sobrino hizo bueno, no un bootcamp, pero fue una formación. Sí, una formación. Entró era full stack, entró en un proyecto y, bueno, pues entró bajito, pero a los 6 meses, o sea, lleva 2 años, no ha parado. No ha parado de crecer. Exacto. Bueno, voy a aprovechar y voy a contaros un poco de Apiux, que no os he contado nunca, así os animo para que nos mandéis el currículum. Bueno, nosotros, no sé si habéis visto algo sobre nosotros, pero nosotros somos una empresa, no somos españoles. Eso es como un poco la diferencia. ¿Que no funciona esto? Sí. Vale. Entonces, nosotros somos una compañía chilena, no somos españoles, que es la diferencia que tenemos a diferencia de muchas empresas tecnológicas, ¿no? ¿Qué sucede con Apiux? ¿O qué es lo bonito de Apiux? Apiux España se crea hace 5 años, yo me incorporo, es como mi proyecto personal, por decirlo así. Yo me incorporo para crear esta oficina desde cero, montarla desde cero. Yo fui el paciente cero, como digo, ¿no? La primera persona que se incorporó. Y fue como un reto para mí. Por eso os digo que muchas veces las cosas llegan cuando tienen que llegar. Cuando uno de verdad tiene interés y lucha y se esfuerza y se forma, pues las oportunidades llegan. Yo me incorporo para formar esta oficina y a día de hoy ya cumplimos 5 años en enero
y a día de hoy somos casi 40 personas en el equipo. Hay un equipo de estructura y el resto son perfiles técnicos que están por toda España. A nivel de empresa somos más de 500 personas, tenemos 5 oficinas, la más importante está en Santiago de Chile, luego tenemos Perú, Colombia, España y Estados Unidos. Y se hacen proyectos a nivel internacional y nacional, es decir, una persona que está en España puede participar en proyectos a nivel internacional siempre que cumpla con los requerimientos, pero se puede formar. Trabajamos tanto con cliente final como con administración pública, con integradores. Todos los proyectos que tenemos son proyectos de larga duración. No hacemos contrataciones inferiores a 6 meses ni para proyectos cortos en el tiempo. ¿Qué más? Trabajamos bueno, somos partners de IBM, por eso trabajamos con ellos, de Microsoft, de Google, de AWS y de Red Hat. Después tenemos un ecosistema de empresas a nivel tecnológico muy potente. Trabajamos tanto con centros de tecnología de toda España, con centros de investigación sanitarios y con partners específicos para ciertos productos, sobre todo en inteligencia artificial. Y a nivel de empresa tenemos 5 divisiones tecnológicas. La primera es una Software Factory. La Software Factory hace todo tipo de proyectos a medida de cualquier entorno tecnológico. Hacemos pues desde el backend, front, desarrollos mobile, tenemos perfiles QA de automatización, de cualquier entorno tecnológico, Java, .NET, Node.js, Angular, Vue.js, pues React, un montón de tecnologías. Después tenemos un área de ciberseguridad, que es el área más nueva de todas. Fue la última división tecnológica en abrirse, que llevará 1 año y medio funcionando. Y luego está el Hub de Innovación, que son 3 tecnologías emergentes o 3 grupos de tecnologías emergentes, que para mí es como lo más bonito que tenemos. Y son el área de cloud, que aquí trabajamos con los 3 hiperescalares. Como os he dicho, somos partners de los 3 por la parte de cloud, con Azure, AWS y GCP. Y después está el área de data y el área de inteligencia artificial. Entonces estamos desarrollando varios productos a nivel sobre todo de inteligencia artificial porque nos queremos posicionar mucho en esta área. Tenemos 2 o 3 productos que son como muy relevantes y que van a estar muy, muy chulos. Y por lo que decía Laura, es por nosotros lo que tenemos como beneficios sociales para nuestra compañía, que yo creo que es lo más bonito. Y que, bueno, pues una de las, o sea, como os he contado mucho, o sea, yo recalco mucho el tema del clima laboral porque aprovechando que he podido montar esto desde cero, por decirlo así, ahora tengo un compañero también que me ayuda, pero al principio estaba yo sola. Entonces, una de las matrices que metimos o que para nosotros es importante como valor en la compañía es el trabajo en equipo, la confianza y la transparencia. Y todos tenemos la posibilidad de comunicarnos con todos. Esto no es que yo por ser o tú por ser, no, da igual el cargo que tengas o tal. Yo tengo que tener la capacidad de que esto a medida que crezca yo tenga la misma, o sea, que las personas puedan tener la misma posibilidad de hablar conmigo de un problema o de lo que sea. A nivel de empresa hemos generado pues, un funnel de beneficios sociales que además intentamos que poquito a poco siga creciendo. Todos los contratos que hacemos desde el minuto 1, independientemente de si la persona es un perfil junior o senior, son indefinidos. Después tenemos, por nuestro convenio laboral, son 23 días de vacaciones laborables al año que se pueden distribuir cada uno como quiera y además damos 3 meses más de garantía, es decir, si a 31 de diciembre te quedan vacaciones, no las pierdes. Tienes hasta marzo del siguiente año para poder gastarlas. Y a mí me gusta separarlo como en varias cajitas. Hay una que está enfocada a la conciliación familiar y laboral. Y ahí tenemos, aparte de las vacaciones, damos el día de cumpleaños también para que ese día pues, lo disfrutes. Lo puedes coger el mismo día del cumple o dentro de esa semana, un viernes, un lunes, cuando quieras, hacer un puente más largo. Si cae en fin de semana, pues lo mismo, también lo puedes mover sin problema. Luego, a partir del primer año que lleves en la compañía, se dan 4 días más de vacaciones, que también puedes coger cuando quieras.
Y luego, por convenio, nosotros pues por nuestro convenio laboral tenemos un calendario laboral con festivos, ¿no? Entonces, todos aquellos festivos que caen en sábado, nosotros los pasamos a lunes. Eso es algo que no suelen hacer, pero nosotros, este año, por ejemplo, ha habido el 2 de mayo cae en sábado y el 15 de agosto cae en sábado. Entonces, los hemos pasado, para no perderlos, los hemos pasado al lunes. Entonces, es algo... Entonces, es algo que no hace todo el mundo, nosotros lo hacemos. Eso. Cuando incorporáis a un junior, como la mayor, por lo que he visto es como todo remoto, no hay presencial, nada. No hay presencialidad, pero estás totalmente arropado desde el principio. Nosotros, por ejemplo, en mi departamento se van a incorporar 2 becarios ahora en abril. Y lo mismo, ¿no? Es como, bueno, ¿y qué va a pasar? ¿Qué pasa con nosotros? O sea, tanto mi compi, el técnico más senior que tengo en el equipo, como yo, vamos a estar formándolos. O sea, yo no puedo dejar a 2 becarios que van a ser como nuestros futuros técnicos de selección. Ahí te dejo, te doy esto y es algo que yo recalqué mucho desde el principio. Esto os hablo desde mi departamento. Yo no puedo dejar a alguien que nunca ha hecho, por ejemplo, reclutamiento tecnológico con un perfil porque no sabe por dónde empezar. Entonces, siempre vas a estar guiado con alguien. Siempre vas a tener un tutor al que tú puedes recurrir, va a estar en constante comunicación contigo, vas a tener tus reuniones diarias con esa persona, te va a ayudar. Nosotros, como os digo, tenemos confianza plena. O sea, mi teléfono personal, yo trabajo con mi teléfono personal, no trabajo ni con teléfono de empresa. Entonces, cualquier cosa te recurres. Oye, Isa, le pasa esto. Oye, tengo esta duda. Tenemos grupos de WhatsApp para todo. O sea, cualquier cosa, siempre estamos en constante comunicación, siempre. Si hay necesidad de hacer temas presenciales, tenemos un cowork. Entonces, podemos ir, reunirnos, ver qué pasa, hacer sesiones de trabajo. Oye, que hay personas que requieren o tienen la necesidad, necesitan que una vez a la semana se vaya presencial y pasemos, pues lo hacemos, no pasa nada. O sea, no por decir, va, teletrabajo, pues voy a dejar a una persona que a lo mejor necesita que yo vaya y que esté con esa persona todo el día. Entonces, en ese sentido no hay problema. O sea, siempre intentamos, pues eso, la medida de lo posible, que la persona se sienta arropada, que desde el minuto 1 sepa a quién tiene que hablar. Si es un tema técnico, pues hablo con tal persona. Si es un tema enfocado a cliente, pues hablo con tal persona. Y si no, pues siempre me preguntan a mí, Isa, tengo que hacer tal cosa, ¿qué hago? Mira, yo contacto aquí, o haz tal cosa, o no puedo... En el sector tecnológico es muy habitual que se teletrabaje desde el minuto 1 y sí. hay muchos amigos que no tienen sede física en ningún sitio. Nosotros no tenemos sede física a día de hoy. Pero, sin embargo, luego con los procesos de onboarding o cómo están los equipos, cómo trabajan y cómo están distribuidos. No se nota, claro, exacto. Están muy trabajado. Está muy trabajado, al final, la persona exacto. nueva lo va a notar al principio, va a ir un poco de otras maneras, pero poco a poco se mete en la rueda y... Claro, y además... Ten en cuenta que muchas veces, sobre todo de lo que peca, o sea, ya cuando llevas tiempo trabajando así, sabes que no pasa nada, pero cuando nunca has trabajado, pecas de decir, bueno, no quiero molestar, no quiero ser pesado, no quiero preguntar. Pues si tienes que preguntar 20 veces, pregunta 20 veces. Si necesitas que una persona se conecte contigo, yo hay veces que hay técnicos que es que no entiendo bien este perfil. ¿Tienes 5 minutos? Nos conectamos un momentito. Nos conectamos por videollamada a ver qué no entiendes. Esto, pues es que tal, vale, pues mira, esto lo buscamos así. Venga, te comparto pantalla y lo vamos haciendo entre los dos. Pues mira, hacemos tal cosa, esto, eso. O sea, hay mucha comunicación, mucha. Sí, pero porque al final vuestra empresa es así, pero yo he tenido experiencia con otras y es distinto. ¿Has tenido alguna experiencia en alguna que era 100% online o que era híbrida? Sí, he probado híbrida y remoto 100%. ¿Mal? Sí, en remoto sí. Pues fatal. Pero ya te digo, o sea, nosotros, todas las personas que tenemos están en remoto y nunca hemos tenido una queja por... Yo he estado mucho tiempo trabajando 100% en remoto, pero creo que también a ver, es que también las depende... personas hacen también los trabajos, exacto. ¿no? Y la organización y la estructura, es decir, si quien ha pensado e ideado toda la estructura de trabajo... A ver, yo es que el tema de teletrabajo fue algo que propuse yo, porque había una oficina física en Francisco Silvela y yo llegué y dije, yo no quiero una oficina, ¿cómo voy a una oficina para mí sola? O sea, había una oficina antes de haber personas. Digo, no, es dinero que no hay necesidad porque ahora mismo no hay clientes, no hay personas. Yo no voy a ir allí sola una oficina grande para mí. No, pues la quitamos
Dije, bueno, teletrabajamos y vemos después con el tiempo. Con el tiempo se incorporó mi compañero Jacinto, que él es el director de tecnología. Entre los dos llevamos la operación y él tampoco quiere presencialidad. Entonces decidimos que, como lo estábamos haciendo bien en remoto, precisamente porque hacemos todo, o sea, está todo muy bien gestionado. Es que también depende con lo que te hayas encontrado. Pero si hacéis reunión a lo mejor de todo el equipo una vez a... Hay veces que Jacinto hace reuniones diarias. Las personas que necesitan reunión diaria, tiene reunión diaria. Yo veo su calendario y tiene dailies con personales. Porque hay personas que lo necesitan, hay otras personas que no, que son muy autónomas y tal, pero es que esto yo lo comentaba con Laura, no todo el mundo, o sea, primero no podemos compararnos, cada persona es como es. Entonces hay personas que les cuesta más, personas que les cuesta menos. Yo, por ejemplo, con los becarios que voy a incorporar en selección, lo sé porque se nota muchísimo. Hay uno de ellos que le va a costar y otro no, otro lo va a pillar rapidísimo. Entonces yo sé que con la otra persona voy a tener que estar un poquito más encima hasta que se vaya soltando, coja confianza. Porque también luego es como todo, hay personas muy introvertidas, otras que son más extrovertidas. La extrovertida no va a tener problema en decir, en llamarte directamente. Oye, Isabel, me pasa tal cosa. ¿Cómo hago esto? ¿O con quién? ¿O cómo soluciono esto? En cambio, una introvertida a lo mejor dice, no llamo porque me da vergüenza o porque a ver qué me dice. Entonces, es que también cómo lo hayan gestionado. No, sí, también a veces molesta que permitan, pero Pues si molesta, el problema lo tiene esa persona. Porque tu deber es que preguntes. Entonces, o sea, de hecho a mí cuando me dicen, perdona que te vuelva a molestar, no me estás molestando, que yo estoy aquí para ayudarte. Si me tienes que preguntar algo, y hay veces que yo si veo que quieres que nos conectemos un rato, te lo explico tranquilamente, o te explico cómo hacerlo, cómo subir tal cosa al repositorio, hacerlo, y ya está. Si a alguien le molesta, es porque no vale para esto. Porque tú cuando trabajas con personas tienes que entender que hay personas, es lo que os digo, hay personas que no les va a costar, como os digo, yo por ejemplo lo sé con estos becarios, sé que a una de las chicas no le va a costar y a otra por cómo es a nivel personal sí, pero porque es una persona introvertida y sé que le va a costar, porque va a sentir que estoy molestando. No, no estás molestando. O sea, es que la única manera de que avances es preguntando.